No, ¿sabes qué pasa? O sea, ¿Qué? con todo esto, o sea, era como 2016. Yo nunca, nunca en mi puta vida pensé que iba a escalar tanto. O sea, yo creé el Doomverse. Yo te Ujú. puedo decir que tranquilamente, yo creé el Doomverse. Todo lo que existe, toda la parafernalia, todo el show, es mi creación, tranquilamente. Y el lugar donde está Doom, y la importancia que tiene, y los memes, y los videos, y absolutamente todo eso es mi producto. Bienvenidos todos sean a este nuevo podcast para el canal. Los saluda su judío favorito. Y tenemos aquí a un invitado especial. Hasta algo improvisto, ¿no? Todo esto. De hecho es de madrugada, pero no pasa nada. Con ustedes uno de los fundadores del Doom Posting. Y tenemos a mi colega. Oscar, puedes presentarme tranquilamente. ¿Qué Ok. tal? Un gusto. Sí, que quería hacer una introducción breve para que tenga correlación y sentido lo que está diciendo en relación a la creación del posting, porque creo que es un tema muy controvertido del que obviamente nadie puede hablar porque la información es difusa, porque es un grupo de mucho tiempo y es un grupo del que tuve una apertura hace unos años ya, pero sí manejo toda la información importante, bueno, de cierto tiempo, la verdad, pero la información de creación inicial que está la manejo bastante bien. Así que para dejar las cosas claras, yo fui la persona que creó de manera conceptual el Doom Posting y no es algo de lo que esté precisamente orgulloso, pero sí puedo decir que me sorprende ver cada día cómo todo este asunto del Doomverse fue evolucionando de manera constante, incluso conmigo, porque todo este asunto, actualmente tengo una edad superior a la legal, ¿no? Y antes no. Así que es muy importante entender que yo empecé todo esto, o sea, me involucré en todo este asunto cuando estaba chico, bueno, porque fue hace unos 4 años aproximadamente, ¿no? Así que era menor de edad. Y básicamente al paso de los años yo tenía interacciones en mi día a día, incluso en mi vida personal que voy a contar, que estaban relacionadas a ese asunto, ¿no? Así que es increíble ver cómo por la naturaleza del Internet, ¿no? Por el efecto dominó, todo esto terminó de desembocar a un lado. Así que básicamente, remontándome a lo que dije, yo fui la persona que creó de manera conceptual, pero no de manera explícita el de un posting, porque ese fue un ex amigo mío con el que yo no tengo contacto, porque no sé qué pasó de él, creo que desapareció incluso, porque hoy en día sería muy relevante si existiese, que se llamaba Moisés Quispe, ¿no? Fue la persona que creó, pero el origen del Doom Posting se remonta a un momento donde, por un asunto que pasaba con Miquel Díaz Ramajo, creo que era animación artesanal él, ¿no? Miquel, sí, Sí. animación artesanal. Tenía un grupo de Facebook donde empezaron los primeros escabios de conversaciones y memes acerca de Doom, ¿no? Perezoso Doom en esta época. Antes ni siquiera era perezoso nomás. Y empezaron los chistes sobre él, a lo que realmente mi amigo que estaba mucho en el grupo de Ramajo y compañía, yo simplemente veía los videos de la comunidad de anime. No me importaba mucho, ¿no? Estaba en mi movimiento en la época. Y me dice, ¿no? Me dice, hey, hablé con Miquel, no sé qué cosa, y que me dijo que en su grupo de Facebook se publicaban muchas imágenes sobre Doom y muchos memes, y el tipo no quiere eso porque no tiene nada que ver con otro creador de contenido, ¿no? Así que yo pensé en hacer un grupo que cubra ese espacio porque la cantidad de publicaciones es lo suficientemente grande como para que sea rentable la idea. Y lo que hizo Moisés fue preguntarme a mí eso y me dijo, como ya era un amigo muy cercano de él en esa época, es como, si vos me decís que sí y me vas a acompañar, yo lo creo, si no, no. Y yo le di la luz verde, ¿no? Así que de esa pequeña, o sea, remontando todo, o sea, recapitulando todo lo que dije, de esa pequeña mota de polvo, estamos a esto hoy en día, ¿no? A videos resúmenes, a memes, o sea, prácticamente parte de la cultura de internet de habla hispana. Y es muy impresionante, ¿no? Así que eso. O sea, Discord y básicamente Facebook. fui el. Sí, Discord. No, es que de la cultura de internet de habla hispana de manera proactiva. O sea, muchas personas salieron de acá. Muchísimas personas. Y te Es que sorprende. también que fue una parte importante, ¿no? Porque, pues, bueno, éramos jóvenes, era como que el tipo este hablaba, tenía su carisma, tenía sus Estábamos opiniones diferentes, vulnerables. éramos vulnerables. No, claro, es lo que, por eso es lo que yo digo, fundamentalmente, o sea, a mí me sorprende porque yo vi crecer esto, vi crecer todo el asunto, ¿no? Así que fue como pasé de un momento donde yo pensaba que 2 más 2 era 5 ahora, ¿no? Y te sorprende bastante, pero sí, esa es mi introducción. Básicamente fui el creador conceptual y estuve en un periodo de creación que fue 2017, finales de 2017, inicio de 2018, hasta 2019, mitad por ahí, tuve su tiempo. Y de Am, ahí a lo que me quedaron fueron escabios informativos, ¿no? Pero sí manejo bastante todo. Aquí, pues, bueno, vamos a abarcar, bueno, lo que fue los inicios, la
cómo se inició todo esto, la guerra con el Foro 64, los posteriores dramas de Dumentio, todo esto hasta hoy en día. Y cómo, bueno, cómo se convirtió en el Christian de habla hispana y que, bueno, todo el mundo pues habla de él, se burla de él. Un lolcow. Bueno, se lo buscó. Sí, el cabo. Él se lo buscó. Sí. O sea, ¿cuál era la primera pregunta? O sea, por eso. Quiero pasar a una pregunta concreta. Una pregunta concreta. Entonces, Sí, mismo. te iba a preguntar, ¿qué suelen hacer en el Doom Posting? Inicialmente, como ya había explicado, esto es muy contextual porque tiene que ver mucho acerca de cómo se degeneró el grupo. Actualmente yo no tengo ni siquiera conciencia de quién maneja estos grupos. Creo que es casi anárquico, ¿no? O sea, Sí. me imagino yo que es Hay casi que varios. anárquico. Sí, Yo por estuve eso. en el momento en que estos grupos empezaron a hacer sus subdivisiones. Lo que pasaba es Sí, que se comenzaron a dividir entre grupos más radicales y grupos que son supuestamente de memes morales, pero igual tienen efecto en el tipo. Pero sí hubo esa subdivisión. Y yo me acuerdo porque yo, en el momento que me alejé, es en el momento que surgió esa ruptura, sí, ¿no? Pero yo recuerdo. inicialmente, como ya había comentado. Ah, no, adelante. No, que debo decir que por lo que yo recuerdo, porque en ese tiempo también estaba medio metido y cuando vi que esto estaba yéndose a la mierda, pues yo también me salí. Fue en un punto clave de que una parte del grupo realmente pues odiaba a Dumentio, o sea, con toda su alma y en vez de tipo reírse del tipo o lo que sea, o sea, literalmente pues, lo empezaban a doxear y empezaban a sacar información, ¿sabes? Cosas realmente podría decirse hasta algo En realidad ilegales. te sorprendería porque todo lo del doxeo, en realidad es solo una persona. Ujú. Al inicio fue solamente una persona y es muy clave entender esto porque yo te explico. Cuando pasó todo este asunto, ¿no? Que pasó lo de Miquel y comenzamos a hacer el grupo, yo fui el segundo administrador, ¿no? El primero fue Moisés porque creó el grupo, ¿no? Así que yo di la luz verde y después él me dijo, ¿podemos añadir a más gente? Y claro, yo como en esa época estaba en mis movimientos y teníamos, era solo Facebook, en esta época no había Sí. nada más. No había, no, Curse estaba, Curse, no se usaba Discord, se usaba Curse. Güey, Y tú fue y yo como estaba usábamos esta. Skype, weón. Sí, claro, exactamente, exactamente. Yo conocí a este tipo porque ya lo conozco hace unos años también a Auron. Y yo lo conocí a él y él conoció a las personas que yo estoy diciendo que Ujú. fueron administradores en esa época, que fueron No, yo estuve 2017 justamente y distribuyendo la puta 2016. página con ustedes, o sea. Sí, 2016, 17, claro, sí, fue 2016, 17 ya Ujú. entonces. O sea que más de 4 años, sí, más de 4 años tiene esto. Unos Y 5 años más o imagínense, menos. Cuando sí, empecé casi a hacer media videos. década. Sí, media década. Sí, cuando él empezó a subir videos ya estaba creado el grupo, sí, media década. Y imagínense, ¿no? Entonces estaba tuve de 2016 hasta 2018 o 19. Bueno, y cuando él comenzó, o sea, cuando comenzamos a tener esta interacción, yo solamente añadía gente que era de nuestro círculo en Facebook, que no estaba muy relacionada al asunto, no era como, ah, sí, crítico pendejo de anime, ¿no? O sea, tipo, dice algunas pendejadas, en otras se coincide. Y yo personalmente creo hasta hoy en día que Doom, para mí no es tan LOL, cabo, o sea, es una persona matizable, al menos es un caso de estudio interesante, igual que Christian, de hecho. Pero a lo que Sí. quiero llegar es que al menos, coño, ¿no? Teníamos personas que no estaban muy metidas y la actividad principal sí era hacer memes inofensivos. O sea, como el odio no era tan íntimo y no había absolutamente nada de Sí, era información todo como más para que el odio inocente, fuese vaya. íntimo, claro, era totalmente inocente. O sea, era como, ah, sí, Doom subió un video sobre anime. Era eso, no era el Doom anime, no era el Doom político. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a escalar, que es en el momento que surge, o lo que voy a explicar después, ¿no? Probablemente entre las preguntas. Pero en este momento, o sea, eran solamente memes, conversaciones. Incluso llegó un punto donde había tanta gente metida, pero que no subía cosas sobre Doom súper inocentes, que había más conversaciones sobre anime entre nosotros que Sí, sí me sobre Doom acuerdo. realmente y sobre todo el asunto. Sí, o sea, que entre nosotros, justamente a Auron lo conocimos porque nosotros lo puteamos a este pendejo porque dijo Con una el de estupidez que yo odié. Evangelion, ¿no? No, fue lo de Shin Godzilla, porque yo es Ujú. este pendejo porque dijo lo de Shin Godzilla en 2016 y porque era un pretencioso de mierda. Así que, ¿qué pasa, no? A mí me cala de que estábamos hablando más entre nosotros que del asunto. Y luego aparece un tipo que fue un administrador que era creo que era peruano, no era peruano, era de otro lado. Y porque acá está lo curioso, nunca supimos su nombre real. Ok. Él se hacía llamar Julián.
no sé, no me acuerdo el apellido y no quiero tirar alguno porque yo sé que siempre me confundía con alguien de la comunidad y me parece muy desagradable que tire un nombre sin querer. Pero se llamaba Julián, ¿no? Supuestamente. Y este era el tipo que tenía una obsesión absurda con, con Arturo. Este es el tipo que tenía una obsesión, pero absurda con Arturo, que no sabíamos de dónde venía. O sea, al inicio lo quería joder, pero de una manera subliminal solamente, ¿no? O sea, poco a poco, pero quería meterse más profundo, ¿no? Era un odio legítimo, pero que estaba muy escondido. Ujú. Y con el paso del tiempo, cuando comenzó la materia de discusión política, ahí este tipo se le prendieron los focos, no todos los psicos. De hecho, que yo tengo historias y yo creo que este es el tipo que funda, porque a veces yo pienso, ¿no? Yo digo, coño, honestamente, mi existencia, solamente por yo respirar, fue bastante molestia para alguien que ni conozco de manera directa, ¿no? Con alguien nunca hablé, porque pobre Arturo tiene que bancársela, tiene que bancarse todo el quilombo todos los días porque yo existo, ¿no? Porque yo realmente, o sea, de manera indirecta creé toda esta estupidez. Pero yo pienso, ¿no? Realmente fue este tipo del que estoy hablando, Julián, que fue el que empezó con las presiones. Porque incluso dentro del grupo, cuando había riñas, ¿no? Porque había diferencia de opiniones, porque este tipo teníamos un chat de administradores, ¿no? Y este tipo estaba de, ah, coño, vamos a sacarle información a Doom. En serio, ¿por qué no le sacamos información a Doom? ¿Por qué no sabemos dónde él va? ¿Por qué no nos enteramos si de verdad es blanco? Que esa era la pregunta de la época. Esa era la pregunta que el One Million Dollar Baby era saber si Doom era blanco, ¿no? Y si los papás eran blancos. Y toda esa mierda. Y cuando este tipo se empecinó tanto en la idea, ahí pasó lo del papá de Doom. La persona que supo quién era el papá de Doom, el señor, que creo que era el señor Coronado, fue ese tipo. Y se empecinó muchísimo. ¿Y qué pasa después? Yo sé que filtró imágenes de un amigo mío, ¿no? De un amigo cercano, también con el que tenía riñas. Y nadie sabía cómo consiguió esas fotos y consiguió fotos de sus familiares. Y mi amigo en respuesta le sacó una supuesta foto. Pero resulta y que como ni siquiera era su nombre real, ni siquiera sabíamos si le sacamos al tipo adecuado. Así que y yo no sé qué pasó de ese tipo, porque ¿qué pasa? Llega un punto en el cual todos dijimos, hey, este es un inmoral de mierda, no vamos a sacarlo, que es desagradable. Lo sacamos y como el tipo es bien hablado, tiene conciencia y tiene constancia de los asuntos, volvió a subir a la moderación, pero con otro nickname. Pero ¿qué Entonces, pasa? No, pero acá está lo curioso, es que no fue un nickname el cual apareció de la nada y nosotros dijimos, este tipo se ve capacitado, no. Resulta que hacía meses que estaba hablando con otro amigo del grupo, haciéndose pasar por una mujer. ¿Y qué pasó? En ese momento, Descarado. cuando nosotros encontramos la gap, o sea, cuando hicimos el agujero y el espacio suficiente como para que hubiese una vacante, ahí este pendejo salta y dice, ah, yo conozco a alguien. Y resulta que era el mismo puto desgraciado, ¿no? El mismo psycho. Y no se sabe de manera clara cuántas veces se hizo eso. O al menos que tantas cuentas que estaban así haciéndose pasar por reales, ¿no? Eran de ese tipo. Ujú. Porque resulta y que era una constancia normal de ese huevón, porque la cuenta nueva que había entrado tenía años y después nos enteramos que era él por su forma de hablar, porque se le escapaba lo esquizofrénico a veces. em, Era pues él, ¿no? Y no sabíamos de cuántas multicuentas, porque tenía esa tendencia. Así que no sabíamos quién era. Eso es lo primero. 5% de imposters, 95% es el tipo esquizofrénico. No, sí, no, sí, sí, es que es cierto. Y de él viene la ruptura radicalista, ¿no? Porque pasó lo del papá y la gente decía, ah, no, Doom sí tiene mucha mierda. Exactamente como pasó con Christian, ¿no? O sea, primero era un tipo de Sonic. Luego le sacaron y dijo, ah, no, resulta que es autista. Ah, no, resulta que la mamá tal cosa. Ah, no, resulta que el papá. Ah, no, resulta que el perro. ¿Entendés por dónde van los tiros? Hubo un downward spiral ahí. ¿Y qué pasa cuando hay tanto caos? Personas como yo en ese entonces dijimos, ¿no? Es como, no vale la pena estresarme por esta gente de mierda, ¿no? Yo me largo. Y cuando nos largamos lo que teníamos con si no éramos gente que estaba de los lados, porque la gente de los lados no consume ni tiene manejo en los temas, ¿no? Porque lo único que necesitas es una persona, y yo voy a dar un ejemplo personal que no tiene nada que ver, y perdón por estar tomando espacios que debería hablar sobre el asunto, pero no lo voy a hacer, sino sobre mí. Pero vos solamente necesitas una persona que organice a todas las personas aburridas que están en Internet, ¿no? Porque yo, por ejemplo, fui la persona que hizo que básicamente todo el asunto de Peluchín pasase.
Uy, Cuando pasó Uy. lo de Peluchín, de que cuando la información llegó a Dallas, yo creé esa mierda, ¿no? Y yo solamente lo hice porque estaba aburrido y dije, voy a hacer un grupo de Discord para organizar a las personas que van a informar. Resulta que, ponerle que media hora después tenía 500 personas de Ispachan en un servidor. Y cosas así, ¿no? De que solamente necesitas a un pendejo que organiza, ¿no? Y acá pasa que entre pendejos, o sea, entre el pendejo que sabe y el pendejo que no sabe, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Así que nosotros nos abrimos, nos fuimos a hacer nuestras cosas de la vida real, a crecer. Y estos pendejos que estaban abajo, que eran los locos radicales, subieron al orden. Y ellos organizaron ahora. Y ahí empezó el nuevo trato, ¿no? Que era, vamos a hacerle tal cosa a Doom, vamos a hacerle tal cosa a Doom, vamos a hacerle tal cosa a Doom, vamos a hacerle tal cosa a Doom. Y ahí viene todo ese escándalo, tristemente. no, Ahí hubo la ruptura. pero en parte el vato también se lo buscaba, ¿sabes? Con el, ¿no? Que el Domento 100K, con las ideas nazi que comenzaba a dar, ¿sabes? Con los, Oh, los proyectos sospechosos en los que se me solía meter. lo del 100, o sea, lo del 100K yo no sé por dónde llama al doxeo, si te soy sincero. Lo de los nazis sí, diría si no fuese, o sea, a mí no me importa. A mí personalmente no me importa, porque gente loca hay demasiada en el mundo, y en ese momento, o sea, me estresé lo suficiente como para reírme de que este tipo estuviese diciendo algo así como, soy blanco y la gente blanca y todo lo que quieras, ¿no? Pero no era lo suficiente como para que me tomase la molestia de decir, ok, Internet te va a cazar la cabeza, ¿no? Yo al O principio sea, pensé que era puro sinceramente yo lo que pedo. yo, no, yo personalmente no creo que él mismo haya previsto que nunca le iba a pasar eso, ¿no? Y claro, es cierto, causas efectos, pero El día no, de hoy. nunca, no, sí, O nunca, sea, o sea, es lo mismo que yo, que cuando creé eso, nunca hubiera pensado que el efecto dominó hubiera sido de tal magnitud, tal magnitud. no, es que el problema es que el tipo le siguió metiendo y metiendo y metiendo. O sea, tú, con todo lo que decía en Sí, Twitter, no, la gente, porque, o porque sea, estaba delusional, o sea, el tipo estaba totalmente sacado de onda, y eso es cierto. Yo tengo información, o sea, por eso yo le voy a decir algo. Cuando yo estaba en el Doom Posting, tenía menos acceso a información interna a que cuando dejé el Doom Posting. Porque hay gente de este entorno que yo conozco, o sea, acá voy a hacer mención de un nombre que es el Foro 64, que mucha gente conoce, que fue un foro ya creado en 2018, si no me equivoco, que reunía gente de la comunidad crítica, de dibujo, etcétera, etcétera, que es básicamente todo este círculo whip de pendejos, ¿no? De personas que dedican su tiempo a conversar sobre monos chinos, sobre juegos, etcétera, etcétera, pero básicamente era el mayor círculo que se había hecho hasta la fecha de manera seria, entre comillas, ¿no? Así que en este grupo tenías gente como Sparkman 64, tenías a Doom, tenías a varios representantes que hoy en día están totalmente dispersos, pero como tenías una centralización, pues bueno, ahí llega el punto de inflexión. ¿Y qué resulta, no? Como hubo un punto de inflexión, pues tenemos el hecho de que se genera un clasismo subconsciente y a este pendejo se le tira los humos a Francia. A este tipo se le suben los humos allá, pero por el Polo Norte. Así que, ¿qué ocurre? Cuando el tipo tiene los humos en el Polo Norte, resulta que cabe justamente que también se centralizaron las personas que le metían sus nociones políticas en la cabeza, porque justamente ese servidor tenía por uno de los tópicos de manejo principal, pues la discusión política, ¿no? Así que el tipo comienza a consumir política, comienza a consumir política, comienza a consumir política y se mete en el asunto más allá de la animación, ¿no? Y como tenés un público cuyo consumo o interés de base es la animación, y le comenzás a discutir de eso, y la gente a la que le gusta la animación, vamos a ser sinceros, los que tienen 20 años y les interesa la animación occidental y están todavía en eso, no son personas que te quieren discutir de política, no son gente de mente muy blanca, no son gente que te van a querer discutir sobre por qué deberíamos meterle 30 tiros a un nene, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Tenés un público base, un target que es muy tranquilo y le comenzás a presionar con ideas subconscientes, ¿no? De mierda muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy adulta. Y claro que va a haber un efecto rebote. Y este tipo estaba en la cabeza y la gente le decía como, no, no, ¿por qué estás diciendo esto? Y él, pero ¿y por qué todo tal fue la... cosa? Claro, y él, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y ahí comienza el escándalo, tristemente. Y en ese Ah, grupo, no. están los primeros escabios de personas que le metieron cosas en la cabeza a él. Y yo puedo decir, y es curioso que yo hable así porque es como van a decir, ah, claro, y justamente quiero hacer hincapié en algo, en que todo lo que estoy diciendo es tristemente anecdótico. Ahí está algo. Pero yo sé que las personas que tienen historia en esto, como van a escuchar mis palabras y estoy usando terminología estoy usando términos tan específicos de grupos y personas tan específicas que van a saber que no es no es posible que alguien que no haya estado metido en esta mierda pudiera decir lo que estoy diciendo, ¿no? Así que, y ocurre que ahí estaban los escabios de que este tipo comenzó a consumir política bastante radical.
Y hay historias muy locas respecto a eso, ¿no? Hay historias muy locas respecto a Ya Arturo llegaremos ahí. consumiendo política. Sí, no, ahí hay bastantes cosas sobre eso. Pero sí. Oye, te puedo preguntar, o sea, tú, o sea, ¿cómo, bajo tu información, a lo que tú sabes, cómo es que Dumentio cómo empezó Dumentio, cómo se fue radicalizando? Hasta donde yo tengo manejo, un conocido mío o sea, realmente yo no puedo decir, porque yo creo que incluso este es algo que hay que preguntarle a él, ¿no? De haber la chance. Para tener una consecuencia, porque es como preguntarme, bueno, ¿qué hacía, yo qué sé, tu vecino o tal cosa? Yo no voy a saber al 100. Pero hasta donde yo tengo conciencia e información de insider, ¿no? Y que es una persona así que yo les puedo asegurar por mi alma, que es muy, muy, muy cercana en aquel entonces, ¿no? Le pasó un video en relación a la condición de los blancos en Europa, ¿no? Que era un video de un anglosajón protestando en relación sí, a eso, ¿no? Al trato a la inmigración masiva en Europa, ¿no? A la falta de nacionalismo de los europeos, del europeo blanco, ¿no? Del europeo blanco, ario, etcétera, etcétera. No era ario hasta donde se el video, ¿no? Pero sí de los blancos. Y, y coño, hasta donde yo sé, este video resonó tanto con Arturo, ¿no? Era un video largo, son estos video essays largos, ¿no? Que tienen muchos argumentos, mucho. Punto y aparte a lo que sea que haya dicho el video, este tipo básicamente tiene una reacción absolutamente emocional, le entró en la conciencia y una pasión en el corazón, no sé en relación a qué, y por eso digo que justamente sería muy importante preguntarle a él, ¿no? Pero coño, ¿no? Le dio una pasión que el tipo, hasta donde yo sé, se levantó de la silla llorando y gritó White Power. Gracias a ese video hice que decía que la Censura más eso, no vigorosidad, ¿no? empieces. ¿Cómo te digo? Sí, censura eso. Más presencia, más autoridad, ¿no? Con su propia nación, más orgullo. Y de ahí viene todo, de ahí se comenzó a radicalizar. Y hasta donde yo intuyo por la clase de discusiones políticas que manejaba este tipo en esta época y por el tipo de odio capitalista que tiene, porque hay algo muy importante, o sea, sea Doom de derecha radical o no, en aquella época, el tipo odia el capitalismo. El tipo odia el capitalismo. Y es bastante evidente porque hay bastantes ramas fascistas europeas que manejan este tipo No sé, y no es algo con lo que yo esté en es contra, muy difícil pero es decirlo algo que... porque hasta hace poco el tipo está diciendo, no, que yo, a mí no me importa mucho la política, todo esto, que yo era algo como un libertarian, ¿sabes? Pero que no, ¿sabes? Pero ya pues se puso muy No, difícil sí. saber porque, pues bueno, el tipo El cambia de tipo opinión es cada mes, ¿sabes? multifacético. Multifacético, sí, No, 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 no tiene nada. sí, al inicio sí yo me acuerdo del discurso libertario y todo lo que quieras, y después de la nada, no, yo odio el capitalismo. Y yo personalmente intuyo que habrá sido porque se comenzó a juntar con gente de la esfera fascista europea, con los españoles, con los franqueños, creo que sí, con los franqueños y Franquistas. compañía, ¿no? Con los franquistas, sí. Me intuye yo, la verdad, no sé, supongo, ¿verdad? Estoy tirando por españoles, porque al final es que yo me acuerdo que la discusión era muy sobre eugenesia. Y sinceramente los franqueños no eran muy eugenésicos a comparación de los alemanes, ¿no? Así que no sé con qué círculo exacto, pero intuyo que habrá sido algún europeo que le metió Pero la bala en el también era, sistema, ¿no? también era muy hispanista. Mm, Bueno, más allá de eso, pero sí, me supongo que habrá sido a partir de ese punto que comenzó la radicalización política. Porque yo creo que hoy en día podemos observar un bajo de tono de él en relación a eso. Hay un Ah, no, el tipo está bajón haciendo control de daños. bastante. De lejos se ve que está haciendo Sí, control de daños. está haciendo control de daños, ¿no? Hay un bajón tremendo y me doy cuenta que su excusa es la religión. Porque O sea, no sé si excusa, a lo mejor, estoy sincero. hasta hace poco era como que sí, yo odio a estos tipos de personas y esos hacían tales y tal, y ahora es como que, ¿saben, chicos? Yo siempre lo he dicho desde un punto crítico y, ¿sabes? Así como que está intentando, No, sí, sí, está el bajando nivel. discurso cambió muchísimo. Sí, el Está discurso, y cambiando, me parece lo idóneo, me parece lo y se enoja idóneo. mucho. Porque recapitulando lo que había pasado con Ruina Versal, el stream de hace poco, ¿no? Que fue supuestamente que el Ruina Versal este dijo que iba a ser el último. eh, lo vi muy tranquilo, lo vi muy tranquilo, sorpresivamente tranquilo. Y vi a todos los otros involucrados, ¿no? O sea, haciendo un hincapié específico en Kenneth Wright, o sea, el tipo me sonaba como un imbécil. Y Doom me sonó bastante razonable en el asunto, me sonó bastante razonable. No creo que se haya tirado en el pie, creo que este tipo
estilo de diálogo más calmado es algo que le beneficia a la larga. Digo, ojalá que siga por esa ruta. Si No es que sé, sigue en esta mierda, que no le desde mi recomendaría, desde mi la punto verdad. objetivo, o sea, desde mi punto subjetivo, no objetivo, Ujú. no, para mí el tipo terminó quedando muy mal. Se comenzó a sacar muchas cosas y ya se cerraron muchos ciclos de muchas cosas que lo dejan peor Sí, todavía, sí, sí, ¿sabes? o sea, sí, sí, subió bastante a una discusión extremadamente subjetiva, o sea, que no tenía que ser tratada en público. Pero sí, o sea, Sí, siendo sincero, de ahí llegó su radicalización y por lo que yo veo ahora el tipo está haciendo un hincapié muy fuerte a la religión. Sí, de que ¿te era una acuerdas? época anticristiana, etcétera, etcétera. Antes de la entrevista de este tipo, había hecho otra entrevista con un español que casualmente conozco. Era el tipo le decían el Italian Joker. Vamos a hacer un video aparte, pero también quiero hablar un poco de lo que pasó en ese directo. Y es que pues el tipo, pues bueno, pues ya sabes que el tipo tenía sus ideas, todo ese tipo de cosas, y pues muchas veces pues el tipo no, que pues cambió su narrativa de que pues bueno, ahora soy cristiano, todo esto, y nunca dije que Dios, pero el tipo varias veces se declaró pagano, dijo muchísimas cosas que al final, bueno, terminó cambiando. Solamente quiero dar hincapié en eso de que No, sí, no, o sea, para yo para entiendo que para yo, para mí como, esos videos intentando, ¿sabes? Intentar justificarse y cambiar narrativas, todo eso, o sea, es algo que para este punto, si sabes un poco de él, nadie se lo cree, ¿sabes? Nadie. Sí. sí, yo creo eso, yo tengo buena fe como persona del área espiritual, pero claro, o sea, sabiendo de cómo es y de cómo obviamente no sabe manejar la presión de estos asuntos, porque no sabe, yo creo que se hubiera hecho asesorar hace bastante tiempo, eh, se nota que no, o sea, que es una piltrafada, la verdad. Pero sí. Claro. Aún así, lo que sí me molestó bastante es que fuera entrevistado por ese tipo. Mucha gente no sabe quién es, mucha gente no lo conoce, pero bueno, yo tengo algo de historia con el tipo, casualmente con el tipo que lo entrevistó. Ya sé que no viene mucho al caso, pero el tipo este es un completo imbécil. ¿Qué? Es un español, anarquista, supremacista, pedófilo, ¿sabes? Un Sí, asco de luego persona. se hará otro video aparte. Sí, solamente se me hace curioso ese detalle de que él se siga juntando con personas así, ¿sabes? La siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, ya que hablamos de su parte cómo el tipo, bueno, cómo se fue desarrollando, se fue radicalizando, o sea, ¿cuál crees que fue el punto en el que pasamos de, de que, bueno, de que se volvió radical y todo eso, y luego la gente se comenzó a burlar de él, porque sí hubo como que un cambio No, en sí, el que, en el que se, comenzaron a cuando salir se más comenzó a y más tratar el cosas. Olcau. Sí, se Sí, le cuando se comenzó a comenzó a tratar tratar el el Olcau. Olcau. Sí, o sea, yo quería comentar esto, ¿no? Pero véase, por ejemplo, yo hace rato comenté de Foro 64, ¿no? Y del Doom Posting. Este tiempo yo sí seguía activo. Y este fue el momento donde él sí comenzó con la parafernalia racial, ¿no? 2018. Y ocurre acá que llega a este punto bastante curioso, donde la gente comenzó a pensar que los enemigos, porque realmente la mayoría de Doom Darts, ¿se dicen, no? Sí, Doom Darts. Sí, Doom Darts y Doom Posters eran como enemigos naturales, ¿no? Y unos estaban centralizados en Foro 64 y otros estaban centralizados en el Doom Posting, ¿no? ¿Y qué pasa? Siempre hubo esta noción de que íbamos a colisionar en algún momento de manera directa y que iba a ser un escándalo y que había complots en viceversa, ¿no? De que estos pendejos iban a tirarnos esto en cara o que los otros estaban doxeándonos y nos iban a tirar todo. En realidad, yo, que estaba en cabeza de esa época, yo siempre tuve acceso a la información interna de Foro 64 porque yo era amigo de varios de ahí de hace años y viceversa. Y toda la información del Doom Posting y toda la organización que no era radicalista tenía acceso a foro y viceversa. O sea, todo lo que era del sector no radical todavía del Doom Posting en esta época, porque acá comenzó la división que había, tenía acceso a la información la gente del foro y viceversa. O sea, nosotros sabíamos todo lo del foro y ellos sabían todo lo de nosotros, ¿no? Por eso había esta tregua de movimientos grandes o movimientos colectivos para perjudicar a uno o al otro y no había presencia. Pero, pero en el momento en el que hizo el video sobre el orgullo blanco, que justamente, ¿se acuerdan de ese video? No, soy blanco y no importa lo que digan. ¿Cómo era?
O díganlo con orgullo. ¿Se acuerdan de ese video, no? Donde dice soy blanco, el que es tan famoso. Sí, Justamente yo creo que ese video es un muy buen soporte para referenciar a lo que yo dije hace rato, de que el tipo una vez se paró y gritó White Power, ¿no? Porque ese video viene de una emoción tan cruda de él en relación a eso, ¿no? Donde él reacciona diciendo tipo, ah, no, yo soy blanco y estoy muy orgulloso de ser blanco, porque aquel video le tocó tanta fibra sensible en algún momento, todos esos estudios, la lectura, la inversión de tiempo que supone estudiar eugenesia, le tocó tanto la fibra y la cultura, etcétera, etcétera, le tocó tanto la fibra interna de este tipo que explotó, la hervidora explotó en su conciencia y hizo ese video. Y ahí las cosas comenzaron a caerse en picado. Y incluso las personas que estaban del lado del punto no radical del no posting giraron la cabeza un momento y dijeron, este tipo no está bien. O sea, ya fuera del anime y fuera de lo que sea, este tipo no está bien de la cabeza, bro. Y hay que hacer algo, ¿no? Y ahí, en ese momento, ya la gente dijo, ok, ¿los papás son blancos? ¿Cuáles son los españoles, no? O sea, este tipo no suena blanco. Ese era el problema, ¿no? O sea, este tipo no suena blanco, bro. Y de ahí comenzó toda la investigación que presionaron y todo el quilombo. Y ahí fue. A partir no. de ese punto fue cuando, ¿sabes por qué? Porque él públicamente dijo, prácticamente, o sea, pasa algo, ¿no? Cuando es entre puertas, entre nosotros, y yo, por ejemplo, te digo a vos ahora mismo, no, Chris, vos te considerás a los N una raza inferior y me vas a decir sí, porque tal cosa. Ok, eso fue acá, pero el tipo proveyó a Internet de un material que obviamente nunca va a poder desaparecer de Internet, ¿no? Por una rechera. Y en ese momento el tipo justifica todos los videos que salen hoy en día de resúmenes, ¿no? Ese tipo, el Doom es un racista, blanco, nazi, negro, lo que sea. El tipo ya ni es eso, ¿no? Pero como el tipo proveyó más contenido diciendo que básicamente la raza blanca es Sí. superior a que yo me redimí de eso, como, claro, las narrativas son muy fáciles de dar la vuelta y encajar ese contenido, ¿no? Pero sí, fue en ese punto básicamente que el tipo tuvo esa ruptura con el trato general. Y yo te digo, porque fue en ese momento que el Julián este que yo mencioné se volvió loco. Se volvió loco. Le dimos o sea, básicamente Arturo le dio el motivo perfecto para armarle un problemón. Y fue lo que hizo. Aquí es donde empiezan los toxeos y todo eso, ¿no? Sí, ahí es donde empiezan los boxeos intensos, pero intensos. Ah, pero Una los otros molestia. estos, ¿habías dicho que eran por una sola persona o estaban Sí, coordinados? al inicio eran una sola persona. Y luego ya resulta que este tipo comenzó a agarrarse cuando fue lo del papá precisamente, que fue él el que descubrió quién era el papá. Pero de ahí a sacarle la información al papá, que fue lo de la dichosa foto, que puedo decir categóricamente es 100% real, eh, todos esos, Creo sí que, había o una sea, organización de creo que, personas. creo que sí era real la foto, pero no me acuerdo Sí, bien. sí, sí, es real. No, es que yo te estoy diciendo, es real, bro, era súper real. Yo sé Creo que hasta el porque yo documento tenía. era real, ¿sabes? Sí, 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 porque yo tenía así tipo, porque, ¿sabes qué pasa? Como los administradores estaban divididos entre este moderador de mierda, ¿no? Fue el que se enteró que ya no era Julián porque Julián había volado, sino que era la otra. Y ahí sacó la información, este es el papá. Y fue como, este pendejo Julián. Dijeron así. Pero para algunos, como justamente todos estábamos candentes en el cerebro, yo me incluyo, por más de que no estuve metido en escribirle al papá o algo así, bueno, estaba tan aburrido, porque sí vi el perfil y dije, a la verga, sí le encontraron al papá. Pero fue como, viene tal amigo y me dice que sí era de los administradores no radicales y me dice, bro, vamos a escribirle al papá. Y yo le digo, no, no, no tengo tiempo para eso, ¿no? Pero claro, no hice nada para actuar en contra de eso, tampoco me puedo lavar las manos, ¿no? Era el meme en el momento porque este tipo había acabado de sacar un video diciendo soy fucking blanco, bro. Mira mi tez es blanca y es como, ok, todo el mundo quería sacarle el máximo jugo posible. Así que ahí cae el hecho de que incluso la gente no radical pues se metió, ¿no? Y todo el mundo estaba escribiéndole al papá con cuentas falsas. Hasta que uno cayó. Y de ahí sale la dichosa foto y todo el Oye, asunto. Que la verdad me sorprende que no se viralizó en su momento. ¿en su momento hace ver eso? Yo sí lo sentí viralizado, pero tampoco es que Sí, me sí, metiera no, tanto en pero, eso. pero no perduró, porque hoy en día ya yo no lo veo por ningún lado. Ah, Hace claro. bastante. Oye, y una duda sobre...
Ya sé que esto ya meterse más en su vida y todo esto, pero ¿qué pasó entre Dumento y su padre? ¿Aún se hablan tan siquiera? No, O no, sea, no sé, la verdad que no sé, no. porque En la época no se dio información sobre eso, fue, no molesten a mi papá. El papá cerró la cuenta desapareció unos días. Y nada, ahí supongo que fue cuando Arturo se metió y le dijo, "Ay, cálmese, viejito". Pero después ya no sé. sí, porque sí escuché en su directo que, pues, que hasta su familia lo miraba mal, ¿sabes? Con todo lo que se metía en internet, ¿sabes? Imagínate llegar a un Sí, punto no, no. en el que por tus dramas en internet están acosando a tu familia, llamándole a tu familia, ¿sabes? No, yo te Y digo, punto que e esto no inciso, o pare, sea, ¿sabes? ahí, Que luego no pare. sí, eso, yo por eso creo que ya es algo súper sorpresivo que a este punto o sea, yo te voy a decir algo. Yo llevo tanto tiempo en esta mierda, porque ya habíamos dicho, o sea, son más de 4 años, o sea, de acá a 2018 son 4, ¿no? O sea, que si son en cosas son 2016, 4, 2 años menos, coño, son 6 años ya de todo esto. Y pienso yo que para mí Doom es alguien muy cercano. O sea, yo ni siquiera conozco a ese pendejo, pero cuando ves tanto contenido de alguien, lo sentís cercano, ¿no? Y sabes tanto, y etcétera, etcétera. Y es como, yo te juro que por todo este asunto del Doomverse y todo lo que quieras, yo vi a tanta gente perder cosas en su vida íntima a causa de eso. O sea, ya más allá de solamente Arturo, ¿no? O sea, hubo un tipo en el Doom Posting, justamente a causa de este pendejo de Julián, que tenía un tatuaje de su novia en el brazo, ¿no? Tenía un tatuaje con el nombre de su novia, está en el grupo. Y este tal Julián tenía una riña con él, porque ese tipo le encantaba agarrarse con todo el mundo. Y comenzó a hacer multicuentas de una mujer, supuestamente, y le escribía a la novia, porque este tipo tenía su perfil personal, con su cara, con su novia, y ahí estaba en el Doom Posting, ¿no? Y comenzó a escribirle a su novia, a la novia del tipo, del otro, con el que tenía la riña, que era el de un póster que tenía el Ujú. tatuaje. Y le comenzó a escribir a la novia y comenzó a ponerse la portada de la novia o la foto de perfil de la novia y le escribía a ella. Y le enviaba mierda horrible, ¿no? Y después resulta, y me entero y me escribe este bro, hey, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, 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 tranquilo, bro. Y me dice, mi novia me terminó porque este tipo del de un posting comenzaba a subir su foto y le escribía cosas morbosas y le pasaba foto del pene o nudes y lo que sea. Y yo y ella estábamos peleados, estábamos en una mala situación. Y este pendejo viene y le echa combustible al fuego. Y ella me deja porque dice que yo soy un enfermo, que me meto en cosas feas, que no respeto la relación y que estoy hablando de ella, ¿no? Y fue como, wow. Y yo le pregunté, ¿cuánto dura la relación? Y me dice, 6 años. Y yo me Wow. quedé de, fuck. O sea, un tipo de 27 años, pero en una relación de la que estaba desde que tenía 21 y tenía un tatuaje del hombre de la tipa en el brazo con una rosa. O sea, es como perder algo así de personal. Y claro, no suena muy importante cuando decís que terminó por acoso, pero como el tipo me dio el insight de que previamente tenía problemas con la tipa y este otro pendejo vino solamente a echarle combustible, pues claro, o sea, te sorprende la cantidad de cosas. Y sin olvidarnos de la cantidad de personas que salieron en el mundo de artistas de esta comunidad, o sea, gente de comisiones, que las comisiones de anime, que las críticas que no eran lo que se esperaban ser, o sea, un montón de cosas así de gente que tuvo repercusiones así en su sistema. Te sorprende lo mucho que se ha extendido esto. Yo incluso puedo recordar, y justo esto es lo que yo iba a decir, o sea, en todo este tiempo yo tuve repercusiones físicas, físicas, o sea, Básicas. a mí, no, sí, o sea, a mí llegó gente en la vida real, bro, a decirme, vos sos tal persona, vos estuviste metido, y yo de, su puta madre, ¿cómo vas a ver si no tengo mi nombre en ningún lado? ¿Entendés? O sea, y qué pasa? ¿No? Yo tengo mi cara, yo sí tengo mi cara. Yo, o sea, bajo a mi Twitter y a lo mejor a mi Instagram, lo que sea, vas a encontrar mi cara. Yo tengo un LinkedIn. Y bueno, como yo digo, el que nada debe, nada teme. Y en esta época yo, por ejemplo, estaba esta artista Mimel, no sé si le suena. No. Bueno, había una ¿De qué? dibujante que se llamaba Mimel, que era una amiga muy cercana a Doom, era una de sus artistas principales. Y yo básicamente tenía una riña con esta tipa, ¿no? Y, y yo fui un día y le escribí o sea, le respondí un tweet y le dije algo así de gorda pendeja, ¿no? De huevos, porque es una estupidez. Después viene un tipo, y la tipa es de Foro 64 y compañía y toda esta movida. Y viene así un amigo, la guerra, o sea, no era mi amigo, era un conocido, ¿no? De un instituto. O sea, yo soy de Paraguay, o sea, ni siquiera soy de México, ni siquiera soy de Argentina, soy de un lugar que no exista. Y yo soy de Paraguay. Y viene un tipo de la nada, ¿no? Del mismo bachillerato donde yo estaba y me dice,
bro, vi que le respondiste a mi mail en Twitter y le dijiste gorda. Y yo me quedé hace un rato, ¿no? ¿Perdón? Así como, ¿perdón? ¿Quién sos? ¿Cómo? ¿Se supone que de qué o qué? Y es como el tipo me dice, sí, vi tu cara en Twitter y no sé qué, me sorprendí porque sos y yo, su mierda madre. Y Tremendo. cosas así, un montón de situaciones de ese tipo. Que en realidad fueron dos que me sorprendieron mucho. Y te digo, escaló muchísimo todo el asunto. Una vez conocí a alguien del Doom Posting que resulta compartía un amigo conmigo en la vida real. Y yo estaba en un teatro, ¿no? Estábamos en un proyecto de teatro. Y de la nada, sí, me escribe un amigo de internet y me dice, bro, ¿qué tal con el teatro? Y yo, sí, 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 súper bien, ya está el guión, no sé qué. Y me dice, sí, leí que sos tal personaje. Y paré un rato, ¿no? Y dije, este pendejo sabe de mi teatro, si no hablé con nadie sobre eso. Y me pasa el guión, bro, el PDF. Así enterito, me pasa el PDF del guión que yo escribí y le dije, decime quién mierda te pasó eso ahora mismo, te bloqueo, pedazo de enfermo, ¿no? Y me dice, no, 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 es que tal persona me conoce y yo, mierda, what the fuck, ¿por Wow. qué? Un montón de cosas así. Sí, pero digo yo, como yo que ni siquiera revelé mi presencia, o sea, me imagino la cantidad de cosas que le habrán pasado a Arturo o a otros. No, pues al tipo lo buscaban, ¿sabes? En la calle, la parafernalia que se hizo Poniendo intentando letreros. encontrar la susodicha Ayocasa, ¿sabes? Poniendo panfletos por todo Sí, Ciudad de sí, me México, acuerdo. ¿sabes? Sí, me ¿Qué sabes, acuerdo, qué bro. sabes de eso? No, de esa época yo ya era Ya, tipo, en realidad eran dos pendejos, ¿no? Dos pendejos. Cuando se mudaron recién eran dos pendejos aburridos y ya está. se busca el de un chiquito. Yo sí me No, acuerdo. no, no, sí, sí, pero nunca fue más que eso en realidad. Nunca fue más que eso. Igualmente era muy chistoso. Imagínate estar caminando por la calle y mirar folletos tuyos ahí de gente. No, sí, sí, no, sí, es que esas cosas hasta que son graciosas, ¿no? O sea, es como que Auronplay se enoje por estas cosas de, este tipo hizo un ataque terrorista y mató a un bebé, ¿no? Y es tipo la cara de Auronplay. Se llama Muhammad, no sé qué cosa, y es como, no te vas a enojar por eso, ¿no? Yo me acuerdo de ese momento porque ese momento estaba en el servidor del Doom. Yo era el círculo allá, el círculo acá cercano más o menos. Más o menos tampoco era un tipo random que le daba dinero por estar en su server. $3 tampoco era mucho, pero XD. Me acuerdo que el tipo decía, malditos Doom posters, posteando mi cara por toda Ciudad de México y todo. Y creo que una vez metieron a un tipo a la cárcel arrestaron a un tipo por poner esos panfletos y el tipo, jaja, malditos Doom posters, ya están teniendo su merecido. No, el tipo de que le, Es que le- era una le ardía parafernalia. muchísimo eso, le ardía muchísimo que todas esas cosas que hacían. No, es que era una parafernalia, pero ¿sabes qué pasa? Es que realmente el tipo, lo que tuvo un problema es que yo personalmente tengo este recuerdo. El primer Doom Póster supuestamente razonable con el tipo que habló fue Nahu Smash. El primero que así la gente en general, o sea, cuando vio el tema de que, cuando hacía los podcasts, ¿no? Los envíos hace, que dijo, la gente dijo, no, este es muy amable y sabe razonar y sabe discutir, fue Nahu Smash. Y que por cierto, para mí tampoco es la gran cosa, ¿no? Yo en esa época podía haber mantenido una conversación bastante buena, uno a uno, pero no quise. Y después resulta que en el loop posting sale, o así tipo, salen como cuatro representantes, no sé qué, y tienen una discusión con él. Y No, pues justamente sí, en esa conversación, en ese podcast que yo estoy mencionando, estaba el Dux Maragot. Sí, creo que se llama ahora. Ese güey ¿quién es está ese? Que aquí, es de hecho. el, Sí, sí, yo sé, por eso digo, y ese tipo en ¿Me su da, época era me da el contexto? famoso Noire, en esa época era el famoso Noire Cabra, ¿no? Que es un amigo mío de años, de casi 6 años, 6, 7 años. Conocido, ya no es amigo. Pero Pero, digo, ¿no? En esa ¿me, época me pueden dar estaban contexto? y... ¿Cómo? ¿Me pueden dar contexto de este tipo? Eh, Mm, yo lo dije porque para algunos de la comunidad lo habrán conocido como Noir Cabra, sí. otros lo habrán conocido como Dux Maragon, ¿no? Que está todavía en es que sigue en el círculo. Yo no. Esa es la gran diferencia. O sea, por eso digo, si o no su nombre. Yo sé que Burón, por ejemplo, sabe quién es. Y él, por ejemplo, te digo, ese tipo estuvo en esta discusión de un póster contra Doom, que eran 4 contra 1, y ese tipo le tiraba preguntas súper simples, ¿no? Y estos pendejos se caían a pedazos, bro. Eran malísimos para discutir, pero malísimos, ¿no? O sea, hubo una hasta que dice, ay, yo soy tu fan, no sé qué, una pendeja. Y es como...
the fuck, ¿no? O sea, el tipo nunca tuvo estigma. Y obviamente, cuando al final del día no encontrás a ningún enemigo empatizable en el otro grupo, te van a molestar que te sigan jodiendo 24/7, pero porque sí, ¿no? Porque el tipo no encontró absolutamente nada redimible, ¿no? Y estaban todo el día que chingue y chingue y chingue y chingue. Su contra. Así que sí, es eso fundamentalmente lo que le jodía. Y le Ah, jodía bastante, y le jodía bastante, o sea, mucho tiempo después. Y no solamente a él, a Calcifer. A Calcifer le molesta muchísimo. ¿y qué nos puedes Y contar de eso él? yo de Calcio no sé mucho, la verdad. O sea, sé que es un imbécil. Y eso lo puedo decir, pero me parece 1000 veces menos matizable que Arturo. Es un puto imbécil, un egocéntrico de mierda que le lame los pies y los huevos. Pero coño, o sea, no puedo decir más que eso, ¿no? Pero yo sé que Calcifer sí le molesta mucho ese grupo que está como, ay, no, el de un poste, porque también es otro tipo que piensa que sabe hacer bardo, pero solamente porque tiene un circle jerk, ¿no? Y nada, realmente no sabe hacer shows relacionados a eso, ¿no? O sea, no sabe mantener la joda, no sabe mantener la joda realmente, molesta. ¿Quién es Calcifer? O Y sea, se encierra. el tipo si no fuera por Demetrio nadie lo conocería, ¿sabes? Como que, no. No, para nada, no, para nada. Lo mejor De que hizo ese hecho, tipo en toda su historia es es lo curioso de que Vidya, lo de Talking es curioso Vidya. que, Eterno, ¿cómo se eterno. llama? Que, o sea, si te das cuenta, el círculo de Domentio, casi cada persona que está en él es únicamente conocido por Domentio, ¿sabes? Casi ninguno ha hecho su propia fama por fuera, o un poquito de fama por Y fuera, yo, todo el y, mundo. y- y yo, y yo creo que es algo muy importante de mencionar, porque, porque coño, refleja lo relevante que se volvió para la comunidad ¿cómo de habla hispana este tipo, ¿no? Jerry hizo mucha riña con él. Por eso yo dije, o sea, antes de empezar esta entrevista, yo les estaba diciendo a ellos, ¿no? A mí no me molesta hablar y me callé por cuántos años. 7, lo que estoy diciendo. O sea, cinco habíamos dicho que eran, por prácticamente media década. Y es como pienso, ¿no? O sea, de toda la gente que está acá hablando de que el Mordo, que el King, lo que sea, que si, si bien eran directos, ¿no? O sea, de cómo surgió toda esta parafernalia, ¿no? Yo podría ser la persona que más puede capitalizar en esto, porque yo puedo hacer un en vivo solo tranquilamente en un canal de Twitch y contar las 1000 anécdotas que tengo en mi conciencia en relación a eso, que son súper absurdas, pero de personas autistas con problemas psicológicos, que sin vida, que perdieron su familia, que salieron de Venezuela y se fueron a Colombia y que el Doom les cagó la vida. Un montón de cosas así, bro. Un montón de cosas así. Así es. Pero claro, al final del día, o sea, te das cuenta que la mayoría sale de ahí y todos hablan de eso. Hicieron parte de su carrera en base a eso, o al menos varios de los saltos importantes que tuvieron fueron en base a eso. Como Pochoclo. Pochoclo en 3D fue un teatro cuando pasó lo de One Punch Man en su época. Pero un teatro, tremendo. Mucha gente, mucha gente. Sí. Ah, de los errores aprendo. No, sí. No, y te digo, en realidad yo creo que el que originó la fama de Doom fue Chucho. Fue Chucho. Chucho Calderón fue cien Real. por ciento el padre de Doom como famoso, entre comillas. Porque todo el público de Doom era la gente que venía de los comentarios de la Zona Cero. Yo mismo lo conocí así, porque vos en esa época veías un video de la Zona Cero y el fijado era Doom en todos, ¿no? Y hacía un comentario racional, entre comillas, porque, bueno, que cuando hablamos de cartoons occidentales no tenés que ser el tipo más inteligente del mundo, ¿no? Para decir que 2 más 2 es 4. Pero es como, claro, el tipo decía algo racional y la gente es como, oh, ¿quién es este tipo, no? Y entrabas, y después tuvo un FT incluso, y es como entrabas y veías que reseñaba cositas, ¿no? Y era un tipo con carisma. Tenía seguridad de lo que decía. Sí, Y eso claro. es lo que O atrapó sea, a la mayoría de Dementio gente. en la época era algo diferente, ¿sabes? Hasta cierto punto sus críticas Sí, eran respetadas. No porque, ¿sabes? No porque pues fueran la gran cosa, pero sí porque daba una opinión diferente a los demás. Porque él, o sea, todo está, o sea, en su mayoría todo está saturado de opiniones Genéricas. amigables, ¿sabes? Muy de gente neutralista para pagarle bien a, sí, a los neutralista. demás. Y te cansas de eso, simplemente te cansas de gente que solamente habla cosas buenas de las cosas, pero pues no saca nada jugoso, nada interesante. No, y insisto, ¿no? O sea, yo puedo capitalizar con este asunto, puedo comentar, pero sí, la mayoría de gente viene de ahí, viene de perezoso. Y es una locura, Es la verdad. increíble cómo él mismo cavó su tumba. Sí, y no solo eso, yo creo que hasta se volvió contrarian, en realidad. Yo creo que la, Claro, la sí, fórmula completamente. yo creo que la fórmula del
de justamente lo que está diciendo Chris del crítico contrario, ¿no? Del disruptor. Le funcionó tanto que el tipo la explotó hasta un punto pero astringente. Y comenzó a decir que todo era malo porque sí. Pero que todo era Sí, malo porque sí, o sea, nitpicking, pero absurdo, ¿no? Nitpicking por encima del entendimiento del concepto de obras, ¿no? Ficticias en sí. general. Y es Que, una estupidez. Y a mí me sorprende porque la gente a veces dice como, no, Dumendio lo que hace es que ignora los factores técnicos. Mis bolas, bro. El tipo no entiende de guión, el tipo no entiende de writing. Se saltea totalmente los conceptos fundamentales de ciertas obras y dice, no, porque y se saca algún nitpicking del culo, ¿no? O no está bien escrito. Y no me mentira, bro. O sea, gustó. esas cosas tienen. No, y bueno, es que es más o menos así, a partir de cierto punto, porque tiene un punto donde tenía lógica y justamente no era tan filoso con cómo deliberaba las cosas, ¿no? Y después ya estaba lo de Madoka es una cosa para gente estúpida. Y es como, a mí ni siquiera me gusta Madoka para decir que me ofende, pero es como, ¿entendés que estaba así ya en ese tono? Y de ahí solamente escaló la situación. Y eso. Claro, claro. Ahora, bueno, nos remontamos al 2019, cuando empiezan, ¿tú qué sabes de más o menos ahí 2019, 2020 sabes, su grupo de Par Runners, todo esto? O sea, yo de vez en cuando o sea, 2020 yo ya totalmente desconectado. conectado. Inicios de 2019 más o menos que sí tengo conciencia, sí tengo conciencia. Pero ¿qué nos puede decir así de que, bueno, los raideos, o sea, porque también como que hubo un cierto incremento o sea, ya como por el 2019, 2020, bueno, a lo que tú sepas, porque en esas épocas se notó un tremendo crecimiento en hablar de Dumento, ¿sabes? Ahí como que ya como que se convirtió como que más conocido por ser un lockout Sí, y pues, o sea, bueno, sí, 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 lo fue un molestaban tema de conversación activamente más en todos lados. normis. Sí, ya fue un tema de conversación normie, ¿no? O sea, ya, o sea, normie medio, ¿no? De tipo, sí, el nazi, ¿no? El Dunas. El Ay, no, Dunas. mira, o sea, lo que yo iba a decir, o sea, yo, por ejemplo, tenía una tipa con la que yo escribía, ¿no? En Facebook, así, una tipa hace mucho tiempo. Teníamos onda y todo. Y de repente así como dejamos de hablar un tiempo, que bla, bla, bla. O sea, era como, es que no sé cómo usar un término o otro, pero era una tipa con la que yo estaba, ¿no? Pues dejamos de hablar. Y como 2 años después encuentro su perfil y tenía una foto del Doom Padoro, bro. Y yo me quedé loco. Me quedé absolutamente loco, bro. O sea, ¿qué tiene que ver esta pendeja que me conocía en persona y que este y que aquello y tenía una foto del Doom Pador? ¿Por qué? ¿Bajo qué condiciones? En un país de mierda, Sudaca. O sea, me dejaba loco. Pero sí, en ese momento me acuerdo que ya se comenzó a hablar de él. Lo que sí no sé sobre los raideos. Lo que sí, mira, ¿sabes qué pasa? Cuando yo dejé el Don Posting, que fue finales de, o sea, mitad de finales de 2018, ¿sabes qué pasó? Yo le dejé a cargo mi posición de administrador a las personas que eran dueñas del Twitter oficial, entre comillas, del Doom Posting. No sé si se acuerdan de eso. De que Sí, había un sí. Twitter oficial de la pasión del Doom Posting. Ajá. Bueno, no me acuerdo cómo creo que Vicente se llamaba ese tipo. Era Vicente y su amigo, que no me acuerdo cómo se llama su amigo, pero los dos eran bastante buenos. Y yo hablaba bastante con ellos. Porque me escribió un día Vicente y me dijo, bro, yo quiero hacer tal cosa, el de un posting, y yo le escribí por privado y le dije, mira, vas a tener que tener mi permiso y mi supervisión para hacer eso, porque yo soy la persona que está en la administración central y más o menos que le baja de bolas a estos pendejos. Y me dijo, ok, bro, o sea, sin problemas. Y yo llevo una relación bastante sana con él. Y después yo le dije al tipo, che, bro, sinceramente, o sea, teníamos un grupo de WhatsApp y todo, ¿no? Donde me decían, hey, pasó tal cosa, ¿puedo subir? Sí, yo sí. Pasó tal cosa, tal persona hizo un dibujo, ¿puedo subir? Yo sí. Sí, no, sí, no, sí. O sea, yo era el filtro, ¿no? Absolutamente todo. Porque a veces como me decían, no, sí, tal foto del papá. Y yo, no, pendejo, no vas a subir esa mierda. Como, ok, me callo, ¿no? Y decirle a la persona que te digo que es un imbécil. Y bueno, me decía. Y después de la nada, resulta que me dice que coño, ¿no? O sea, yo le digo que quiero dejar, o sea, que estoy cansado, que es un estrés mental, que voy a perder mi tiempo en otras cosas. Y él me dice, bueno, y yo le dije, ¿no querés tener mi posición de administrador? Y me dice, sí. Y ahí le dejé. Y cuando entra este tipo, que insisto, no me acuerdo cómo se llama, si a lo mejor escucha esto vas a saber quién es, eh, comienzan las disrupciones, ¿no? Y ahí aparece el Wicho, que todos los Doom posters ya de Discord, porque en Discord había una concentración de Doom posters muy distintos
a los que estaban en la época de Facebook. Que el señor Huicho, que todos estos tipos que yo ni sabía quién eran, ¿no? Pero habían un montón de gente nueva que fueron los que se fueron a discutir con este tipo en el en vivo, ¿no? Vaya. Dejaba de ver ahora mismo. Y me sorprende porque Doom mismo borró esos videos de podcast donde el tipo discutía con la gente del Doom Posting. Yo creo que siguen por ahí. Todavía siguen por ahí. No, acabé de buscarlo y los borró, no están. Ah, no, acá está, No, visiones opuestas, random críticas de animación de un o posting. sea, lo resubieron. No estoy seguro. No, lo encontré ahora. No, Si y es lo del, borraron o lo del- resubieron. Lo más probable. es del- acá está el tipo. Este tipo fue el encargado del grupo, Ulises Ayala. Ese tipo fue el encargado de cuando yo le dejé la cuenta y le dije, ándate a la administración, ¿no? Y él era el encargado del Twitter de un posting, que fue la cosa que más ruido hizo en su época, porque teníamos cobertura de dibujos de personas como Sander, que es un excelente dibujante, que creo que se suicidó, incluso, creo que se suicidó, pero el tipo era un talento, pero el tipo tenía que estar trabajando en Ghibli ahora mismo. Y Y coño, o sea, teníamos un montón de artistas que eran muy buenos, ¿no? Teníamos más artistas buenos, yo me atrevo a decir, dentro del Doom Posting trabajando para hacer memes sanos, realmente sanos en ese entonces, a que gente haciéndole dibujos a Doom y toda esa mierda, ¿no? De la oveja en este caso. Así que era bastante sorprendente el movimiento que había, ¿no? El desperdicio de capacidades. Pero bueno, había una presencia muy fuerte. Y se quedó este tipo y nada, o sea, ya con cómo elevó la cosa a partir de cómo administró la cuenta de la pasión del Doom Posting, yo no sé, porque yo creo que tuvo muchísimo que ver. Estoy casi seguro al 100% que tuvo que ver en casi todo, porque el otro pendejo habrá movido mal cartas y se habrá densificado el asunto. Se habrá densificado muchísimo. Y porque obviamente, como dijimos, también Arturo no sabe cerrar la boca. Arturo no sabe cerrar la boca y el tipo le echa combustible constantemente a todo lo que hace. Sí, me acuerdo que hasta se metió en el tema de Tommy 11. ¿Cómo sabiendo que sos medio que chifladito te vas a ir a meterte atrás con el nene? Hay que ser medio boludo. Pero bueno, Y que literalmente dijo que era pedofilia el apoyo a Tommy 11. ¿en serio dijo eso? Ah, mamita querida, lo que vas a Algo se había decir. dicho de que no sé, había hecho un comentario todo random así que nadie le preguntó. Nada, sí, lo de la pena era en realidad. De que era darle cosito por pena y que el niño no tenía que hacerlo por pena, sino que tenía que ganárselo por pulso, porque si no, no tenía mérito. ¿No? Y como se estaba muriendo el nene. Pero sí, cosas así, o sea, X. Yo creo que lo evidente. ¿Y sabes qué pasa? Es que yo veo hoy gente hoy en día. Véase, por ejemplo, en el envío de Ruina Versal. Y sabes que yo estaba viendo en el chat del video de Ruina Versal un chat de Twitch. Estaba viendo un chat de Twitch. Y siendo sincero, o sea, la mayoría de personas involucradas en este universo, que en esto, que aquello, que en el un posting, lo que sea, que están hoy en día, ya son pero el promedio, pero más promedio del internet. Ya son gente, pero que salen de fotocopiadora, ¿no? O sea, Sí, son sí, el no, quinto hijo, son el quinto hijo de la mamá peruana con internet, que tiene wifi hace una semana, ¿no? noticias normis, ¿sabes? Cosas irrelevantes, sí, canales así que parecen copiados uno tras de otro. No, sí, ya son el tipo que te comenta Doom Ario y un emoji y te ponen 50 veces eso y ya está. O sea, son básicamente gente de Twitch, son NPCs de la vida real. Y te sorprende, ¿no? Porque al inicio de todo este asunto podías encontrar gente muy capaz. Como yo dije, Sander que se suicidó, creo yo tristemente, o no sé qué le habrá pasado, que es un muy buen dibujante, que simplemente desaparecieron, bro. Pero que eran potencial en crudo para proyectos más grandes, para absolutamente más grandes. Sí, claro. Dios No, mío, y ¿y así pasó. qué opinas de todo esto que está pasando últimamente con Doom? Con, ya No, sabes, o sea, con todos los entrevistas que estás dando, control de daños, sobre todo con el tipo este random del el Runa, Ruina. Ruino. Sí, el Ruina, que por cierto me parece un oportunista y El tipo un... literalmente nadie lo conocía, salió de la absoluta nada, ¿no? ¿Sabes? No, o Y se sea, metió yo, de yo, lleno, yo me ¿sabes? doy cuenta, yo me doy cuenta que la gente no sabe de lo que habla con todo este asunto, porque yo personalmente, o sea, yo que estoy hace mucho y ya voy viendo esta cosa y yo estuve metido en movimientos grandes, que en esto, que aquello, o sea, yo sé
que, que este tipo no es la gran cosa, ¿no? Y es como, tenías a la gente por medio diciendo, oh, el Reinaversal God, ¿no? El personaje más fuerte del Doom Posting, cosa, de la saga del Doom Posting. Y es como, este pendejo hace videos sobre señoras, huevón. Eso sobre Chabelo, ¿no? Y que si Chabelo no se va a morir pasado mañana, es como, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a saber ni de qué habla, ¿no? Y es como, oh, el Universal sabe mucho de lo que habla porque en ese momento no se enojó y se tomó la bronca. Es como, cállate, boludo, Dios mío, tener una personalidad no es ser la gran cosa. Bueno, aunque considerando la gente con la que estamos hablando. Pero igual, o sea, es que es todo es un teatro ya. Ya es un teatro este Un tema. teatro. O sea, ya ¿Sabes? acá ¿Sabes que ya todo va mal nadie se va cuando a sentar a ya hablar con ya Arturo. gente así de lejos, gente enorme así, se comienza a meter en esto? Sí, 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 porque yo te digo es que alguien ese tipo enorme, de... o sea, nadie lo conoce, o sea, nadie lo conocía y llegó así de la nada hablando de Demente, ¿sabes? No, en realidad es que el tipo es un muy buen sujeto neutro, porque justamente como no sabe, me parece un muy buen sujeto neutro. Pero ¿qué pasa, no? O sea, después de eso tenés el hecho de que la gente ya comienza a decir, ah, no, pero tal cosa, el de un poste, ah, la saga el de un poste, y es como lo de Juli 3P o cualquier otro. Y te juro que al inicio no estábamos pensando que este iba a ser así nunca, pero nunca. O sea, yo creo que Judío tampoco habrá pensado nunca que iba a ser así. Porque él estuvo en la época que yo estaba de administrador de esta cosa, ¿no? Y era totalmente inocente. Yo creo que eso es lo que pasa, era inocente. Sí, nada más era de Ahora, hacer memes y divertirnos y todo se tornó muy sí, raro. y era que sobre anime, que sobre los videitos, que sobre que dijo el pendejo de Doom sobre One Piece y que en plan el Mawaru Penguin, y es como, después ya de la nada es como, el papá de Doom sacó su pene y es como, ah, ya la mierda. A la mierda. Escaló bastante Sí, escalaron todo bastante las escaló. cosas, ¿no? Yo ya vengo de la parte de Sí, que ya de la parte en la que ya está como que ya se está calmando todo. radicalizado. Sí, ya está Ah, radicalizado, ya está bajando todo, yo vengo del 2019, 2020, de hecho conocí al judío como por el de hecho estaba viendo aquí por finales de 2019. Sí, hace Yo tres como que años yo ya. como que yo me metí como que en el 2000 en, como a mediados de junio del 2019 y pues ahí conocí a toda la gente de los Patrunners, toda esa gente. De hecho participé en algunos directos, todo eso. Y, pues, también era como que una temporada así como que, ¿sabes? Porque casualmente algo que me he dado cuenta, porque, pues, sí conozco gente que ha estado ahí, o sea, gente que todavía sigue ahí ahí adentro en el servidor este de Patrones de Doom. Algo que me he dado cuenta es que la gente de ahí no suele pasar más de los 20 años, ¿sabes? Es muy raro. sí, No sí, claro. normalmente rotan gente entre 16 y 19, y eso es lo que se me hace muy No, curioso. o sea, o sea, vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que el ejemplo, porque es, si yo, o sea, yo soy o sea, te voy a ser sincero, yo soy el engendro de esta situación, pero yo creo que hay un engendro, más engendro de la situación, porque fue público, es Caos. ¿Caos? ¿Qué tiene que ver Caos, eso? Uy, el caos. Caos es hijo de esta situación. Caos llegó cuando era un esperma sin eyacular. Y el tipo comenzó a ver videos de este pendejo y le entró toda la parafernalia y después acá subió. Y no, que yo soy el crítico. Y Caos es mi amigo. O sea, él sabe por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y como yo soy el crítico. Y que tal que ni sabía lo que estaba diciendo el Pancholetti este perdido. Pero, ¿entendés que le entró en la cabeza en una época tan fundamental a mucha gente todo este asunto? Y lo sigue haciendo. ¿Lo Lo sigue sigue haciendo? haciendo. Sí. Ya desde siempre, o sea, siempre hay ese interés porque como el tipo tiene de target cosas como cartoons, anime, no es algo que va a entrar un señor de 30 años a mirar. Y si entra alguien de 20 años, probablemente es alguien de 20 años que, bueno, ahora suena muy clasista decir lo que voy a decir, pero en mi época, o sea, cuando yo tenía que tirarle, por ejemplo, 13, 12, 11 años, que ya es la época donde yo estaba en internet, y vamos a decir todos, justamente, era muy chico para estar en internet y yo mismo concuerdo, que coño, el chabón de 20 que te estaba criticando animes era un pelmazo, boludo, un autista que vivía con los viejos. Y claro, ahí está el asunto, ¿no? Probablemente el tipo que te siga viniendo a hablar de esos asuntos con esa edad y a ver críticas sobre eso, pues claro, no va a ser la persona con el futuro más exitoso del mundo. Así que es normal que entre gente susceptible a estos círculos y que consuman ese discurso que era el discurso de aquella época, ¿no? Que era el de los Patrunners, ¿no? Que el de la discusión política, que mezclado con un poquito de animación y todo esto, y coño. eh,
Uno muy influenciable acá. Yo estuve ahí, yo te juro que el 95, 98% de lo que se hablaba ahí era meramente político. De hecho, el hablar ahí de arte o cualquier cosa era muy, muy raro, ¿sabes? No, era más un server político, ¿qué te puedo decir? No, no, las discusiones de arte en general están, pero en esta clase de comunidad están totalmente socavadas. Es muy difícil tener una conversación seria sobre eso. Muy difícil. Porque es Que como, nadie ah, sí, arte, nadie me hablaba de eso, y nadie. que, no, no, es que tipo, vamos a hablar de arte, ok. ¿Qué consumís? Anime. ¿Qué consumís? Música. ¿Consumís mucha música? No. ¿Cuál es tu grupo favorito? Queen. Y es como, ay, cállate, estúpido. O sea, no hay nada que hablar al final. No hay absolutamente nada que hablar. Y todo se decantaba por el tema político, porque ¿sabes qué pasa? También, yo me cabe resaltar esto, que es algo que yo noté con el tiempo y que también noté de los contrastes que yo tuve desde que yo estaba en un posting con la gente del círculo de los Doomtards de aquel entonces, es que hay un clasismo en relación a la serie de tópicos que se discuten tradicionalmente, ¿no? Y a esta gente le entró mucho en el cerebro el hecho de que la discusión política es equivalente a temas trascendentales, entre comillas. Sí. Demasiado, demasiado. Además Y de que es se más jugoso comporta. hablar de política. Sí, y por eso y estaban totalmente mentalizados en ese hecho, ¿no? De que estaban hablando de política y de que todos los otros que estaban hablando de animación o de otras cosas eran unos pendejos y que están hablando de política. O sea, se mantenían en ese círculo y obviamente ninguno va a decir de manera explícita, no, yo hablo de política, vos hablas de tus monitos chinos. No, nadie decía eso. Pero era una foto de Cómo perfil. cambiar de anime a hablar de anime a literalmente hacer un grupo completamente politizado Un de grupo fascismo? politizado, sí. Sí, Sí, por eso era como tenías la foto de perfil de Madoka, claro. Pero toda tu conversación era sobre por qué tenemos que echar a los ocupas de Europa, ¿no? Y es sí, como, sí, que mucho anime. Me encanta también ocupas europeos. Impresionante. impresionante. Sí. También, ¿sabes? Con todo esto que pasaba, no sé, en su grupo, no sé, ya sabes, sus opiniones políticas, lo que solían pasar, los dramas, todo esto. Yo soy más de la parte de los dramas. Ya ahí cuando en sus grupos No, internos, sí, los dramas que pasaban. yo tengo incluso, y de esto hasta tenía pruebas hace poco, pero perdí porque perdí el celular. Pero hay cosas de él diciendo, incluso en esa época que cuando era más white, ¿no? Más nazi, cuando estaban estas cosas, de él diciendo que él sabía que no era blanco y que era un mate de mierda haciéndose pasar por blanco. Así lo dijo explícitamente. Yo sé que si escucha esta conversación, vas a saber que lo que estoy diciendo es de verdad porque dijo, soy un mate de mierda y es como, se hace pasar por blanco, ¿no? O sea, él sabe que no es blanco, pero está en la parafernalia. Están apenas. Básicamente la parafernalia. También el tipo ese te digo cambia bastante opinión. Te digo, como un día puede decir eso, también al día siguiente puede decir que es completamente blanco y todo eso, ¿sabes? Sí, sí solía pasar mucho, porque él cuando hablaba, él discutía. No hablaba para, pues, dar un punto o todo esto, sino simplemente para decir que tiene la razón y ya, ¿sabes? Muchas veces ni siquiera lo hacía por eso. Yo mismo insisto es que yo perdí mi investidura de información de insider, ¿no? Porque hoy en día ya no estoy metido. Pero yo insisto que a mí me encantaría tener una conversación personal cerrada con él, porque, coño, es que compartimos tantos años sin compartir tantos años, y que es curioso, ¿no? Y yo creo que es simpático admitir eso, porque suena súper ridículo. Pero para más de uno es una situación real, o sea, tener una conversación con ese tipo, ¿no? Después de todo lo que dijo, toda la cantidad de contenido que uno consumió de él, ya sea para bien o para mal, o sea, es relevante, es muy relevante a la comunidad, todo lo que hizo y eso. Y yo personalmente lo último que quiero es que se pegue un tiro o algo así, que no creo que sea el caso, ¿no? Pero sí No, no no. quiero que llegue a un punto de no retorno, un punto de no retorno estilo Christian, ¿no? Que termina preso o alguna puta mamá así, porque es probable, o sea, eso sí lo veo probable. O tenga algún escándalo a escala mayor por algún pendejo que hace alguna mierda para perjudicarlo personalmente. No sé, pero el tipo parece que lo está buscando. En ciertas partes siento que se lo está buscando a pulso. Yo, en mi opinión, yo creo que esto ya ha escalado demasiado, ¿sabes? Ya llegó un punto que ya ha escalado demasiado. No pensé, honestamente, con lo que se vino del tipo ese de ruinas y todo esto que comenzó a salir después de lo del Jerry. O sea, ya todo lo que pasó después de Jerry, de la última saga esta, ya se está saliendo, ¿sabes? Ya va muy, Sí, muy en serio, ¿sabes? no, claro, o sea, imagínate, está este tema de que ahora lo que, justamente, no sé si viste el último en vivo con Renaversal, no, pero supuestamente ahora lo quieren anexar porque uno de sus administradores de un server es pedófilo, ¿no?
ese es el tema con Jerry, que con Random, que con Mordo, que con todos estos imbéciles de cuarta, que no sé ni siquiera quiénes son, ¿no? Pero por lo que veo parece que los tipos pescan que quién es pedófilo, que quién no es pedófilo, que quién hace esto, que quién no hace... O sea, buscan pelea, ¿no? Que es Sí, algo el que morbo. justamente le dijo Arturo a este pendejo, de que buscan morbo y pelea y conflicto de internet. Y es como, es cierto, pero ¿es verdad o no es verdad que Randomware ya llegó a tocar puertas, ¿no? Y llegó a causar problemas? ¿Cómo qué? Y ¿Qué yo hizo? sé que, y yo sé, no, no, y con los videos en contra del otro pendejo, ¿no? Y que tipo se escaló y que se hizo eco y que se hizo meme y todo un quilombo. Y yo, por ejemplo, sé esa clase de cosas porque, coño, justamente yo hice lo de Peluchín. Y lo de Peluchín tuvo consecuencias, ¿no? O sea, el tipo, sí, sí llegaron los carabineros, ¿no? Y hubo un problemón ahí, un Oye, sí, problemón. ¿tú sí crees que Domentio, o sea, sí crees que puede llegar a un turno, o sea, si es que no está ya en un punto donde no retorno? No, 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 claro que está en un punto de no retorno. Lo único que tiene que hacer es dejar la computadora. Es lo único que tiene que hacer. Sí, yo también iba a decir lo mismo. Es lo único que tiene que hacer. Deja la computadora, 1 o 2 meses, un año, viene, hace un podcast, un en vivo, yo qué sé, bro, o sea, que capitalice bien ya con el arranque y nada, que vuelva y diga, ok, durante este tiempo hice tal cosa Estuve y estoy mal. muy bien. Y sí, Dejémoslo en no, o el sea, sí, pasado. sí. O sea, sí, claro, o sea, yo te digo, es mi mejor recomendación. O sea, miren, miren mi físico, ¿no? Y subo la foto ahí del Doom sin remera y siete musculitos, boludo. Excelente. Increíble. Digo, yo creo que todo el mundo se va a sacar el sombrero. Y estoy trabajando, o sea, estoy trabajando, yo que sé, en un Starbucks y me va bien. ¿Entendés? O sea, algo así. Simple. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Con Sí se todas las trabaja. cosas que me tocó ver y escuchar, no, no sé, la verdad, ojalá que escuche esto, no sé. Pero yo te digo que véase, por ejemplo, con todas las cosas que yo llegué a ver en el Doom Posting, insisto, o sea, el problema de la novia de este tipo, em, los doxeos a mis amigos cercanos también, el problema que tuvo un amigo que se llama Andy, o sea, ni siquiera era mi amigo, era otro conocido, ¿no? Sí, también, el Domentio Que, también doxeaba, ¿no? no, 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 para O, nada. o fue algo interno. No, algo interno, eso es lo que te digo, que pasó en este entorno, porque yo creo que el problema acá, o sea, Es la que discusión y el yo sí tengo problema no, es que yo sí tengo conocimiento que Domentio sí tenía gente que doxeaba por él. puede ser, la verdad es que no, no me sorprendería porque él estaba en un culto de personalidad y el tipo tenía los estribos totalmente al revés. Pero a lo que quiero llegar es que acá yo creo que el problema no es Arturo. Acá yo la conclusión que puedo sacar de absolutamente todo este asunto acá es que el problema no es Arturo, es toda la bulería que hay alrededor de Arturo y la forma en la que él respondió a eso. Pero yo creo que el problema inicial es que tenemos es que estamos en internet, ¿no? Y en Sí, internet de la época en la que nosotros empezamos, o sea, hoy en día ya no te digo, no sé, en internet ya está la gente normal, la gente tradicional, la gente porque ya está integrada a la sociedad. Pero ponerle que en 2015 la gente que entraba a internet seguían siendo los rechazados. Peor todavía, los que veían reseñas de anime y dibujitos. Claro que éramos los rechazados. Éramos los rechazados de la sociedad prácticamente de nuestra edad, ¿no? Así que es como, obviamente ibas a encontrar a todo este sector de gente vulnerable que iba a tratar de buscar un equilibrio compensado en Internet, ¿no? Ya sea los que quieren encajar en un grupo, ya sea los que quieren hacer de menos a otras personas para satisfacerse, porque en la vida real no eran una puta mierda. O simplemente personas con neurodivergentes, ¿no? Que hay un montón, te sorprendería la cantidad de gente neurodivergente que hay metida alrededor de esto. Pero claro, eh, tenés a esos tres grupos, ¿no? Y tenés coincidiendo al tipo que desesperadamente va a hacer lo que le diga la segunda persona, que es la persona que quiere hacer de menos a otros, ¿no? Porque el primero quiere estar en el grupo y coincidir con la persona que quiere hacer de menos a otros. Así que son dos personas haciéndole bulería a un tercero que justo resulta y es un neurodivergente. Y el tipo cae en el espiral más bajo de la conciencia humana. Eso es lo que pasó acá. Tenés un montón de gente desorganizada haciendo bulería de un pendejo entre medio que no supo administrar la situación y abandonar cuando claramente tenía que abandonar y todo empeoró. Y ahora todo el backfire es por él. Es que yo claro, para la persona externa que ve todo este asunto, ¿no? Para la gente que yo vi hoy, o sea, que vi no hoy, sino esta semana durante el tema de Ruina Versal. Claro, yo solamente veo un chat de Twitch, ¿no? Hay gente diciendo, jaja, jaja, tú Mario, tú Mario, tú Mario. Pero detrás de eso
detrás de todo ese asunto, yo te puedo asegurarlo, hay muchísimo más. Sí, Hay lo hay, gente que estaba en grupos, hay hay muchísimo servi a lore, hay servidores, o muchísimo sea, lore, yo ¿no? insisto, yo puedo hacer uno de puras anécdotas, ¿no? Pero acá quiero hablar más o menos de cómo surgió el asunto, de cómo se desarrolló. Pero claro, o sea, yo te puedo hacer uno de puras anécdotas relacionadas a gente que se jodió tiempo de su vida, gastó dinero y cosas así, porque hay, en serio hay. Y es Sí, como lo hay. tenés los servers de Discord de gente que se quiere acercar a Doom, ¿no? O de uno que es amigo del Doom. Y justo a ese tipo se le fundió la vida, ¿no? Resulta que, bueno, por ejemplo, Chris conoció a una chama, ¿no? Un servidor anexo a Doom, y tuvo una relación y la perdieron porque tal cosa el Doom Pod. Es que es así, te Así. juro que es así. Por más absurdo que suene, es así, o sea, hay gente involucrada, hay un ambiente dentro de todo este asunto de conflicto general que pudre la cabeza de gente que obviamente no está psicológicamente preparada para estar en conflictos de ni siquiera internet. Y coño, deja consecuencias graves en Es que algunas bueno, es que el personas. momento era muy importante, ¿sabes? En la cultura hispanoamericana. También mucha gente, Ahora, o sea, sí, todos, ahora es todos. súper importante. A mí me sorprende, por eso digo, o sea, No, me también, o sea, sorprende también en sus que... momentos, ¿sabes? En el 2016, 2017, o sea, ya empezaban la gente a hablar de él, a juntarse, a hacer relaciones. Yo te digo, yo llegué una parte más tarde, ¿sabes? Pero pues tampoco me arrepiento, no te voy a negar, sí la pasé bien, conocí a mucha gente, y hice cosas, la cagué mucho, pero también aprendí, ¿sabes? Pero pues de ahí luego conocí al judío y todo eso, y pues es mis mejores Sí, amigos, ¿sabes? Y es claro. No, o sea, yo personalmente... indirectamente terminaste conociendo a esta mm, gente y pues te la pasaste bien. sí, sí, no, o Luego, sea, yo Max... Ajá, Luego llega no el te punto en escucho. que Dumentio se volvió más loquito, más loco, y es como que ya lo dejas por las buenas, y luego como el tipo sigue subiendo su nivel, ¿sabes? Te unes con tus amigos a reírte de él, ¿sabes? Porque, pues, o sea, no hay otra forma por donde tomarlo, además de que, bueno, es entretenido, o sea, es muy entretenido ver que el tipo, qué es lo nuevo que hizo, qué es lo nuevo que salió, ¿sabes? Porque que sí, o sea, cada cosa que está sacando ahora mismo es como que, pues, XD, ¿sabes? Como que ahora esto tiene sentido, esto se conecta con esto, y pues, ¿qué te voy a decir? Es chistoso, Sí, es divertido. no, entre puertas cerradas, ahí, ya te conté lo de hace rato, ¿no? De lo del White Power, que fue que el tipo consumió un video, no sé en base a qué el tipo generó esa conexión tan íntima con el video del White Power, ¿no? Y del honor europeo, del orgullo blanco, pero ahí empezó todo, ¿no? Eso, por ejemplo, es un dato súper importante de entender de por qué al final Arturo hizo lo que hizo en relación a grabar ese video en su canal secundario, de que era ¿cómo era que se llamaba el canal cuando recién lo hizo? Galactic, no Donde sé qué. subía, Galactic Empire, alguna huevada así, Sí, ¿no? Galactic Empire. Que fue, sí, bueno, que cuando el tipo hizo ese canal y subió el video de yo soy blanco y estoy orgulloso de mi descendencia aria, algo así. Cuando él hizo ese video, ahí vos haces la correlación de que el origen de esa rechera, ¿no? De lo sincero que suena ese video, de lo legítimo que suena, viene del video original que consumió él, que era de un youtuber anglosajón, o no sé si era de uno de Bichut incluso, anglosajón, que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la gente, cosa, y que el tipo terminó llorando, ¿no? Incluso de ahí viene, porque le explotó la tetera. Y hay más cosas, ¿no? Así entre puertas, como lo que yo dije, lo de que él sabe que es un mod, porque la misma persona que me contó lo del White Power me contó lo de que el tipo admitió que es un mat de mierda, que son cosas que yo sé que si gente, o sea, muy anexa a él o él escucha, van a saber que es verdad, más allá que algún externo. Y cosas así de por el estilo, ¿no? Que cuando haces anexiones tienen bastante sentido. Tienen bastante sentido. Y él es bastante negacionista en realidad con sus errores. Porque sí dice, sí, yo hice tal cosa, y tal cosa es real, pero no es lo suficientemente sincero para todas las cosas que en realidad sí hay sobre Arturo. En realidad, porque hay bastantes cosas. Y yo insisto, no creo que sea un mal tipo, creo que es un tipo muy matizable. Es alguien con quien tendría una conversación hoy en día, la verdad. Sí, la cosa es que ya está tan quemado el tipo, no te lo puedes tomar muchas veces así. Ay, sí, sí. Yo tampoco creo que, o sea, yo tampoco creo que sea malo, simplemente ya ha llegado un punto en el que ya es mejor cerrar la boca, ¿sabes? Sí, 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 no, y se nota con su actitud actual de que el tipo está haciendo control de daños, de que está hablando menos, está siendo más pasivo. Y a mí me sorprende porque la gente en realidad está reaccionando, Doom se cagó. Es evidente que no se cagó, o sea, no lo conocen. Realmente ustedes no lo conocen, pero el tipo le entró un poco de la bala.
Huevón le habrá dado un consejo, ¿no? Alguna chica le dijo, bájale 3 decibeles. Y es lo que está tratando de hacer en realidad. Está tratando de bajarle unos 3, 4, 2 decibeles a todo el asunto, pero tampoco está en su naturaleza, ¿no? Porque lleva 5 años de esto. O sea, no es joda lo que estamos diciendo. O sea, Arturo está hace media década metido en este asunto. Y nosotros también. Bueno, yo personalmente estuve, o sea, realmente le habré metido 2, pero es que subconscientemente es un hombre, o sea, es alguien que está desde que muchos tienen, o sea, para mí, es alguien que está en mi cabeza desde que tengo 13, ¿me entendés? Sí, 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 Y más o ahora menos por tengo, eso. y ahora, sí, y ahora soy bastante más grande. Bro, yo Y ya voy a es cumplir un 20, largo, ¿sabes? Y eso creo que a los no, 13, sí, 14 fue cuando lo no, conocí, claro. ¿sabes? Sí, es que fue un largo camino hasta ahora. Y yo creo que es algo en lo que todos tenemos que pensar más allá, porque yo sé justamente por eso, ¿no? De que no todos están desde el inicio, están como, sí, el Dumari, y es como, no, bro, lo que te dijo el video, porque justamente yo les voy a decir algo. Yo, por ejemplo, tengo el video de este tipo del traje con voz, con un dislike tremendo, bro. Porque ese tipo fue de los que normificó el tema. Es lo mismo que el Shadow Numeritos, ¿no? Es un pendejo que habla de mierda que no sabe y hace burdo de ello, ¿no? Hace eco. Y es como este tipo, la saga Doom, no sé qué, y es como no dijo nada, no dijo nada, o sea, lo demonizó, lo trató de estúpido y para nada, bro, o sea, es un tipo que, entrañable, es un tipo entrañable. Y huevos, o sea, me molesta, ¿no? Me molesta cómo se presenta. No lo conocen en absoluto. Hay gente que está hace mucho en esto, hace muchísimo así de ver. Y como vas a decir, sí, qué aburridos están. Y es como, o sea, yo no puedo decir por mí, pero digo por los otros, ¿no? Porque yo hace poco nomás tuve mi reconexión. Fue bastantes años de bastantes cosas que me pasaron. Pero te sorprende, te sorprende. Y cuando ves la retrospectiva y haces anexiones a actitudes que tiene ahora, cosas que viste hace muchos años, porque él mismo dice, yo cambié mucho. Y nosotros decimos también, no, vimos mucho en la naturaleza, Arturo, así como vos me habías dicho, Chris, ¿no? De que no le creemos a lo mejor, pero algún momento nos sentamos a pensar cuántos años llevamos en esto. Y que si realmente eso no es plausible su cambio, yo personalmente te voy a decir que creo que sí, creo que sí es plausible porque si en 6 años no cambia una persona, no sé en cuánto vaya a Sí, sí tiene cambiar. un cambio, sí que ha tenido cambio, o sea, todos estamos en constante cambio y honestamente hay que estar muy, pero muy jodido como para no cambiar. Pero lo que me refiero con lo que estoy diciendo es que o sea, internamente en mi opinión, sigue siendo casi la misma persona, solamente que en público está intentando dar una opinión más neutral y todo eso para quedar mejor. Pero yo sí, o sea, el tipo no ha admitido que ha cometido errores, el tipo solamente está bajando su mensaje. No, de hecho, yo considero que Dumento tiene un orgullo tan, pero tan grande, al igual que Calcifer cuando lo descubrieron con, ¿no? Que pues cuando, con los tiroteos y todo eso, de que el tipo sí, el tipo nomás solamente dijo, pues sí, ustedes son muy sensibles y ya sé que estuvo mal y todo esto, pero pues no soy la misma Sí, persona. eso también de gente muy sensible, sí, eso también me molesta, ¿no? Que el Solo pendejo en hay que realidad ver no los pide últimos perdón. videos que hicieron en respuesta para checar qué tanto han cambiado. Y realmente para mí ha sido nada. Para Simplemente mí se han rebajado los niveles en público. O sea, los Sí, tipos eso no también. han no han admitido que están mal, no, para nada, no han admitido que están mal, solamente están bajando su mensaje. Y ahí radica el problema, para mí, ahí radica el problema, porque, o sea, siguen siendo las mismas personas, pero con un mensaje más leve, pero al fin y al cabo el mismo mensaje, ¿sabes? Sí, claro, 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 entiendo eso, o sea, siguen manteniendo ese orgullo de mierda, no sé, sigue el culto a la personalidad, básicamente. Pero yo digo, no, yo digo en su psique interna ya. O sea, yo digo que algo se le habrá aprendido, si no se le prende un foco, está totalmente loco, ¿no? Está totalmente fuera de la realidad. Yo sí creo que con tantos años, o sea, algo habrá pasado, algo habrá pasado. ¿Quién sabe? Sí Está ha pasado, trastornado porque el tipo. porque, o sea, con todo esto que ha pasado con, no sé, con la mudanza y todo esto, con que lo han, pues, bueno, lo han sacado, lo han estado, pues, o sea, ha estado en el foco de la polémica últimamente con lo de Jerry y todo esto. No sé, sí deja bastante que pensar, cómo se han metido con su vida, o sea, cómo actualmente se han metido mucho en su vida, no sé, quitándole sus fondos, ya sabes, cómo hasta parece que iba a llorar cuando le cerraron el Patreon, Ah, sí, $300. el pobre lo perdió todo.
Es como que lo No, di todo. que yo hasta que soy interno, que estaba en la época en los primeros movimientos, o sea, yo mismo te puedo decir que lo de Jerry me parece bastante weird, bastante loco, por lo de que las fotos de las menores y que esto y que aquello, como, no sé, o sea, me parece hasta poco, me parece aburrido la parte de Jerry, o sea, el tipo Ah, está sí, muy al pedo. sí chocará mucho porque también Dumento tiene su forma de ser y luego, pues, está la gente normal, ¿sabes? La gente normal que le va a repeler todo eso. No, como yo, que yo digo así que digo, "Ah, ¿en serio están tan aburridos, no?" Fue todo el asunto. Porque No como sé, yo te digo, o sea, yo estaba en el momento donde eran chistes, ¿no? Y es como hasta Jerry estaba ahora haciendo como porque mira, esa. seamos co- honestos, nosotros hemos normalizado eso. Nosotros lo hemos normalizado, o sea, tampoco te hagas el loco, ¿sabes? Hemos hablado tanto de Sí, eso y lo hemos hecho ver como si es algo normal cuando realmente no está bien, ¿sabes? No está bien hablar de tiroteos, no está bien hablar de esa forma tan respectiva de las personas. no, claro, no, eso es cierto, eso es cierto. Estamos totalmente insensibilizados, ¿no? Pero no sé si el shaming público, entre comillas, de gente probablemente más hipócrita sea la solución a eso. Pero sí, o sea, entiendo a dónde vamos, ¿no? O sea, para mí que alguien como Jerry, que también lleva años en internet, se ofenda por algo así, me parece una estupidez burda. Pero, o sea, me parece hipócrita, más bien, me parece hipócrita, porque me parece irrisible que un tipo así tampoco hubiera tenido una como. O sea, claro, es que es muy distinto a lo que dijo Doom también, lo de vamos a entrenar, ¿no? Tenemos que hacer tal vez. Así me parece muy loco, ¿no? Yo Más conocí allá muy de cer eso. yo conocí muy cercanamente a Doom, o sea, yo sí sé que realmente lo decía en serio. Y sobre las capturas de las menores, te digo, ya muchas veces el tipo, pues, bueno, se ha visto es que para mí ya llega un punto en el que el tipo se le ha sacado tanto drama de eso, se le ha sacado tanta cosa de eso que hasta, ¿sabes? Que para mí no es extraño Sí, que el nuevo drama de Dumentio y relacionada con una menor de edad, ¿sabes? No es la primera vez, ya pasó con lo de Esquizo, ya pasó con lo que ya pasó sí, varias veces es capturas cierto, que sí. capturas que le han sacado, otras que le han sacado de contexto, porque seamos honestos, porque bueno, mira, veamos, es que unas sí están sacadas de contexto y otras realmente sí están, ¿sabes? Se entiende lo que quiere decir. Sí, Sí, y ese es el problema. Tampoco yo lo tampoco entiendo tampoco perfectamente. soy capaz tampoco lo victimizaría, simplemente, pues, o simplemente el tipo se busca muchas veces que lo saquen de contexto, se lo busca. Sí, claro. Se busca eso en general. Es típico porque como ya es relevante ahora para estas alturas del partido, pues claro. Honestamente, yo no creo que esto vaya a llegar más lejos. Yo creo que ya llegó en un punto de que ya aquí muere, ¿sabes? Con todo esto del tipo ya se involucró mucha gente enorme. Honestamente, no sé cómo Dumentio se podría reinventar, se podría superar como para hacer otro drama de internet, ¿sabes? Güey, es que Yo Sí, no siempre hay veo algo forma. más, güey. Créeme. Yo no veo forma. Es que para este punto ya todo está quemado. O sea, todo ya fue rotado, todo regresó en forma de fichas, regresó lo de Team Loco, es que regresó todo, todo otra vez le echaron en cara, ¿sabes? O sea, ex amigos viejos. Es que realmente no veo forma de que le saquen algo más. No veo forma. O que haga algo, o sea, O que haga algo más. Es que te digo, tendría que reinventarse para otra trascender. vez hacer otro drama así de grande, ¿sabes? Y cierto todo, eso. y todo empezó y este nuevo drama empezó por el susodicho server secreto y eso, ¿sabes? Sí, Y por lo de cosas así del que aunque dijo Jerry. fue muy decepcionante, o sea, realmente aún así contenía información interesante, cuanto menos. Sí, o sea que podemos decir por lo menos, el Doom está chifladito, ¿no? O sea, le faltan los botones. Los Claro, tornitos, sí. sí. Pero ¿Alguna pues sí, pregunta más? By the way. una pregunta más. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Ya abarcamos más o menos casi todo lo que pues, se podía abarcar. Ok, ok. Pensar si tengo alguna anécdota curiosa más. Una anécdota curiosa. Yo podría contar todos mis dramas de Discord que viví gracias a Dumentio, pero Pero eso es para ya, otro ya- ya tengo, podcast. ya tengo pensado yo y el judío hacer acá pequeños, Aparte, pequeños comentarios así sí. hablando de Para nuestros que luego dramas. te unas Dramas tú. en general.
temas en general, que pues, nosotros pues, vivimos cosas interesantes, cuando menos en esos grupos. El judío, el judío puede, yo puedo hablar un poco de lo que medio conocía a Ricky Watch, el judío puede hablar de cómo conocer el Ricky Watch y Ay, todas las cosas cursiadas que pasaron ahí. También podemos hablar de Les Guardinera, hay muchas cosas que le podemos hablar, o sea, muchas cosas que pasó allá adentro que conocemos. Y pues que realmente, o sea, es para recordarlo, reírnos y decir, jaja, esa época, ¿sabes? la nostalgia, Ya, vaya. ya, ya. La nostalgia. Claro, claro. Porque aunque en el momento nos hayamos ardido y haya sido un drama y todo eso, es como que ahora, como tú dices, como que, oye, esto sí era estúpido, era de niños, pero sobre todo nos recordamos y es como que, jaja, qué divertido, ¿sabes? Ay, éramos Nos felices y no lo sabíamos. éramos felices y no lo sabíamos acá con nuestras estupideces. Sí, verga, güey. Ni modo. Ni pedo. Ni pedo, esos tiempos no van a volver. No, güey, pero lo disfrutamos como no tienes idea. Pero los disfrutamos como nunca, ¿sabes? Habremos pasado mal el momento, pero es como que ahora te ríes, ¿sabes? Como te ríes para no llorar. Sí, güey. Ay, Dios. Épico. Ahí lo Pues, contaremos nuestros dramitas. pues nada, Cosmic, si quieres y te gustaría, pues podríamos hacer otro video después contando anécdotas puramente. Hay un Va. putero, un putero. ¿Cómo? No, que hay un putero para hacer eso. Llamaremos el video anécdotas de Cosmic. Ya está. Para el próximo será las poderosísimas anécdotas que hayas tenido alrededor del internet y de todo este círculo masturbatorio, ¿no? Las sagas del O sea, Dumpostting, gente sí, que sí, sí, amores perdidos. si yo personalmente lo que puedo dejar es, quiero dejar una reflexión así seria, ¿no? Porque yo tengo una noción de que la persona que se vaya a comer esto está muy aburrida, ¿no? O tiene mucho tiempo libre o está Claro. en esto hace tiempo también. O justamente se metió hace poco y quiere saber más, ¿no? Yo el mejor consejo que puedo dar es que maticen al pendejo de Arturo, maticen a Doom, porque es un tipo que lleva muchísimos años en esto. Ya sea para bien o para mal, o sea, yo quiero que lo que hagan es tomarlo de ejemplo, como pasa con Christian, ¿no? Y tiene los documentales de Geno Samuel, que son excelentes, que yo creo que es básicamente el ser humano más documentado que existe. em, que tomen ese ejemplo y que analicen toda la situación de cosas que no deberían hacer Ujú. en Internet. Sí, sí. Es un compendio a cosas que no se deberían hacer en Internet. Y también de cosas que sí se deberían hacer en Internet, como tener una seguridad bastante palpable, ¿no? A la hora de hablar. Por más de que ni siquiera tengas puta idea de lo que estás hablando, el tipo Motivo tenía de estudio. mucha seguridad a la hora de hablar. Claro, claro. O sea, el tipo tenía una personalidad, ¿no? En un sector donde no habían personalidades, ¿no? O habían personalidades pasivas. No sé qué es algo de lo que se puede aprender. Y fuera de todo eso, que no se encierren mucho tener interacciones por internet. Que no se cierren mucho en tener interacciones por internet. Porque puede ser muy cool, porque como había dicho Chris, conoces a mucha gente importante por acá, mucha gente importante y Sí, muy útil. Porque en realidad las conversaciones en internet te limpian muchísimo la cabeza, ¿no? O sea, venís de un día estresado del trabajo y tenés justo una conversación sobre la serie que te gusta de manera racional con alguien, claro. ¿no? Y nosotros somos el Pero, ejemplo, o pero, sea, a Chris, o sí, sea, es de mis mejores amigos, ¿sabes? O sea, claro, por eso años. digo, yo también tengo un montón de íntimos. Véase, por ejemplo, como hace poco yo tenía un amigo que conocí justamente durante esta época de peces galácticos, lo que saben de qué hablo. Y conocí a ese tipo ahí. Y hace poco vino en casa, ¿no? O sea, vino a Paraguay, me conoció, se quedó a dormir en mi casa, o sea, súper amigo. Sí, sí, sí. También Y cosas nosotros. así, o sea, es un desestrés tremendo. Pero no pasen demasiado tiempo. No pasen demasiado tiempo porque con todo lo que escucharon, todo lo que se suele ver y todo lo que hay dentro de este ambiente, yo les aseguro que están tratando con no una parte muy sana de la humanidad en sí, con gente no muy sana de la sociedad o gente que sigue en desarrollo, ¿no? Que sigue en desarrollo. Por eso digo que van a encontrar varios Con problemas amigos serios. o con problemas, ellos sí, por eso digo, van a encontrar varios amigos que van a estar en su misma salsa, van a estar creciendo y probablemente, o sea, si vos tenés, por ejemplo, 16 y te metes cuando tengan 18, tu amigo a lo mejor se hace trani y se abre porque, claro, son caminos de la vida, ¿no? Pero es algo que me Fácil. tocó ver muchísimo. Sí, Es sí, algo sí. que sí, es algo que me tocó ver muchísimo en esta comunidad. Sí.
O Preocupante. Para mí, sí, preocupantemente demasiado. sí, para mí también, realmente. O tenés un amigo que se suicida o simplemente ya no te quiere hablar y consigue una vida, cosas así, ¿no? Pero para eso hay perdición. Pero lo ideal es que estés muy atento a con quién te juntas y con quién no, porque hay bastante mierda en este sector y es eso, simplemente eso diría yo. Porque si no vas a Ah, terminar como Arturo, hay que sa vas a terminar como hay que fucking saber manejar Arturo. la información, ¿sabes? Con qué gente te metes para que Sí, Sí, porque si no vas a terminar como Arturo. si no vas a tener como Arturo. Y, y no creo que sea lo ideal. Porque era un tipo prometedor, sinceramente, Era con un que tenía prometedor. futuro. seguridad, la O verdad. sea, Sí, tenía un futuro, huevón, tenía una comunidad, todo lo mandó a la mierda, ¿eh? tenía Todo él no, lo mandó a solo. la mierda. Sí, sí, por puro gusto. Así que tomen eso, o sea, tomen todas las actitudes que vienen tanto del Doom Posting como de los Doom como un compendio de cosas que no hay que hacer y ya está. Es eso lo que yo diría. No La lo sa dejo más que eso. la saga oye, jodido, la saga de Reynosa. Los hermanos unidos, Próximamente. próximamente. Nada, porque como te digo, el jodido también lo conocí en persona, ¿sabes? Sí, Ahí pasó terminé Navidad y cayendo Año Nuevo juntos. terminé cayendo con él. Ah, Terminé cayendo con qué él cool. y fue tremendo, o sea, fue una Pero semana caliente. sí, de todo, pasó de todo. De todo pasó, de todo pasó. Ay, no, Qué espectacular. Luego, locura. luego lo vamos a hablar en un directo. Espectacular, en serio, tienes que escucharlo. De Ay, todos, insultos, tristeza, lloros. pelea, llorar acá, felicidad, Sí, suicidio, ¿sabes? Peligro. todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Ah, qué No buenísimo. solamente nos yo honestamente, después de la saga esa, pensé que el jodido ya no iba a volver a hablar en mi vida, ¿sabes? Después de lo que No, fortaleció la amistad. fortaleció la amistad. Este Creo puterío de Netherite Festival Place, Dios mío. Ay, Dios. Pero bueno, Sigue publicando esa mamá. creo que fue este, suficiente. gracias por estar acá, Cosme, Sí, y ya. nos vamos a ver en otro contando anécdotas. ¿Va? Un gusto, chicos. Se Un gusto. despide su judío favorito. Buenas Y aquí el noches. Chris Bond, huevo, A huevo, a huevo. huevo.